La historia comienza en las mazmorras, manos y sangre, y una interesante punta en el arma. Allí vemos a un chico completamente golpeado. Se encuentra en una situación muy precaria, ya que ahora se enfrenta al mismo tiempo a la luz y a la oscuridad. Por alguna razón, ambos se han unido, y en ese momento se encuentra ante la diosa de la luz y el rey de los demonios. En ese momento se pregunta por qué este ángel ha formado una alianza con los demonios. Ella dice que los humanos no tenían ninguna posibilidad de vencerlos, por lo que al final era mejor unirse a ellos. Sin embargo, esto enfurece a nuestro héroe, que le grita, llamándola fracasada por traicionar a la humanidad. Pero entonces el rey de los demonios dice que este tipo habla demasiado y que ahora acabará con él. En ese momento levanta el dedo, haciendo que nuestro protagonista salga volando por los aires. Luego lo comprimen hasta cierto punto. Lo comprimen hasta tal punto que casi explota. En ese momento no pudo soportarlo y finalmente muere. Al final explotó. Cuando llegó al más allá, apareció un sistema que le informó de que finalmente había obtenido el sistema del Señor de los Demonios. Sin entender nada, pregunta qué está pasando, pero se despierta en otro lugar, en el santuario de los demonios. Yang Yun abre los ojos y se da cuenta de que se encuentra en un lugar completamente desconocido. Junto a él hay varios ataúdes, pero no les presta mucha atención, porque al mirar hacia un lado, ve la pantalla del sistema que le informa de que ahora es el Señor de los Demonios. Pero esto le entristece, porque siempre ha intentado luchar contra ello y ahora se ha convertido en aquello contra lo que luchaba. Sin embargo, si lo piensa bien, este poder no es tan malo, ya que podría utilizarlo para vengarse del ángel que lo traicionó al pasarse al bando del rey de los demonios. Ahora que tiene ese poder en sus manos, está seguro de que podrá vengarse. Sí, necesita hacerse más fuerte y se convertirá en el señor de los demonios. En el momento en que lo acepta, avanza. El sistema le pide que se coloque en el centro del altar. En el momento en que pisa el centro, un rayo golpea uno de los ataúdes que tiene delante. En ese momento, todo comienza a calentarse, y toda esa energía se vierte en nuestro protagonista. Ahora, mirando al ángel de la luz, él promete que el ángel lo esperará, porque él vendrá sin falta para vengarse. Mientras tanto, la escena se traslada a otro lugar, a una montaña, donde vemos a alguien llorando la muerte de su amigo Yang Yuncheng. Está triste porque, en esencia, ha abandonado a su amigo. Aquí nos presentan a él, un aventurero de nivel 2 llamado Su Dingfeng. Mientras está de pie, reflexionando sobre qué hacer con su vida, oye una voz que le pregunta por qué lo hace. Y le pregunta al chico, ¿por qué la lápida no es de piedra? Confundido, se da la vuelta y ve a nuestro héroe vivo y coleando. En ese momento se le cae la mandíbula. ¿Cómo es posible? ¡Está vivo! Y ahora está delante de él, aunque dice que solo se fue a pescar. Empieza a llorar, y luego a llorar desconsoladamente, porque llevaba 5 años acudiendo a ese lugar para visitarlo. Pero nuestro héroe está sorprendido. ¿Cómo han pasado 5 años? Al fin y al cabo, no estuvo mucho tiempo en el altar. Y de repente, la escena cambia a un paisaje natural con una estatua. Luego se suben a una motocicleta y comienzan a bajar la montaña hasta que ven la estatua de un ángel. En ese momento, el protagonista pregunta ¿qué es eso? Su amigo responde que el ángel luchó contra unos demonios y acabó venciéndolos a todos. En señal de agradecimiento, se erigió una estatua en su honor. Pero el protagonista considera que es una farsa, por lo que le cuenta toda la verdad a su amigo, y este ahora cree que, en realidad, el ángel era un villano. Pero ahora que ha vuelto, su amigo quiere llevarlo a un nuevo restaurante que acaba de abrir. Sin embargo, nuestro héroe se niega, diciendo que tiene que pasar por casa a por ropa y que esperará a su amigo a la entrada del calabozo. Su amigo está molesto porque ir al restaurante sería más barato que ir al subsuelo. Ahora hay que pagar para entrar en la mazmorra, lo que molesta a nuestro protagonista. Mirando el papel que tiene en la mano, ve que el calabozo de nivel 1 cuesta 10,000 monedas y una comisión del 80%. Su amigo, apodado Chute, dice que no hay nada extraño en ello, ya que lleva así 5 años. En ese momento, enfadado, Su lo agarra por el cuello y lo arrastra hacia atrás. Le pide a Yunxin que se calme un poco, porque el enemigo tiene muchos aliados de su lado. Al cabo de un rato, comienza a contar la historia de cómo, hace miles de años, tuvo lugar una batalla entre los humanos y los muertos vivientes. Pero un día, una archimaga llamada Leila selló la entrada a una de las mazmorras, dando un poco de paz a la humanidad. Sin embargo, con el tiempo, los sellos de estas mazmorras se debilitaron, permitiendo que los monstruos salieran al exterior. El caos se apoderó de la humanidad hasta que aparecieron los aventureros, donde Liz luchó contra los monstruos. Pero en una de esas aventuras apareció su grupo, su amigo, y él terminó comentando que casi muere en ese calabozo. Pero luego entran en el calabozo y, una vez dentro, comenta que ahora hay que pagar un 80% por entrar. Eso estaba bien, porque después de que la diosa de la luz destruyera el 100% de ciertos demonios, las mejores mazmorras dejaron de considerarse algo peligroso o algo que acababa causando problemas.
Así que estas personas interesadas en cobrar por cualquier cosa decidieron elegir las mazmorras para cobrar a cualquiera que quisiera entrar. En ese momento también le da las gracias a su amigo por haber pagado la entrada al calabozo, pero este se siente confundido porque le dan las gracias, aunque él siempre los ha tratado como a pobres. Ignorando esto, acaba preguntándose por qué su amigo lo ha arrastrado a esta mazmorra. Entonces su amigo le dice que necesitará su ayuda, ya que tiene que ir a un lugar determinado para encontrar a un enemigo poderoso. Su objetivo es matarlo para convertirlo en su sombra, pero ahora no tienen tiempo para hablar, porque un monstruo poderoso se dirige hacia ellos. Y en ese momento aparece un escorpión. Su amigo, al ver al escorpión, le pide que se quede y vea su espectáculo. Al decir esto, su amigo comienza a correr hacia el escorpión. Cuando se acerca, el escorpión ataca, pero él usa su escudo para defenderse, y luego se desliza por debajo de él, donde logra cortar la parte inferior del escorpión, venciéndolo. Al observar desde lejos, nuestro protagonista se da cuenta de que Giffen, su amigo, es un escudo viviente. Pero a pesar de que su combate ha sido en general un éxito, todavía es bastante débil. Necesita entrenar mucho para alcanzar un nivel lo suficientemente alto. En ese momento, nuestro protagonista le grita a su amigo que siga adelante y mate a más monstruos, porque así podrá subir más de nivel, y él obedece. Va y mata uno tras otro a los escorpiones que había alrededor. Después de mucho tiempo, solo quedan los cadáveres de las criaturas en el suelo. Al cabo de un rato, nuestro héroe finalmente alcanza el segundo nivel junto con su amigo. Su amigo ya está celebrando, diciendo que, después de todo, no era tan malo. Luego aparece una pantalla que muestra el estado de Yang Jun-kun. Por el momento no ha logrado mucho, pero en ese momento decide mostrarle a su amigo algo bastante interesante. Claramente intrigado, su amigo se pregunta qué es. En ese momento ya conocía su habilidad. La escena cambia a nuestro héroe, que ordena a las criaturas caídas que se levanten y sigan sus órdenes. En ese momento, el rayo se dirige hacia los cadáveres de los escorpiones en el suelo, y entonces la tierra se abre especialmente para los escorpiones. Unos minutos después se levantan. Su amigo, al ver esto desde el lado de nuestro protagonista, se queda sin palabras. Unos minutos más tarde aparecen dos escorpiones, ahora bajo el control de nuestro protagonista. Y entonces, cuando el héroe ve a estos monstruos transformados en forma humana, se sorprende de que la transformación haya adoptado también la apariencia humana. Pero al final, esta habilidad le pareció tan genial que ordenó a sus mascotas que avanzaran y mataran a todos los monstruos que los rodeaban. Y tal y como él ordenó, comienzan a correr y a matar uno tras otro. A medida que avanzaban, se dio cuenta de que los monstruos derrotados eran del mismo nivel, pero los monstruos invocados lograban vencerlos con mucha facilidad. Su amigo ni siquiera se fija en eso y, en cambio, se concentra en otra cosa. Estos monstruos podían permanecer en el calabozo a gran distancia, es decir, él podía estar tumbado en la cama y sus monstruos seguirían farmando para él en el calabozo. Dicho esto, Su le pregunta a nuestro protagonista si con esas palabras no se ha convertido en un supergenio. Cuando consultó con el sistema, por supuesto, nuestro héroe pensó lo mismo. Sin embargo, esto no sucedió porque, por el momento, las mazmorras necesitaban un aventurero en su interior. Pero por el momento eso no le preocupa mucho, porque ahora su objetivo es adentrarse más en la mazmorra para matar al Rey Cola. Pero mientras hablan de ello, algo se acerca a ellos. Miran hacia adelante para ver qué es, y se dan cuenta de que es Coco, uno de los monstruos controlados por nuestro protagonista. Coco se disculpa porque no han podido derrotar al Rey Cola. Al escuchar las disculpas, el protagonista dice que no pasa nada, ya que los monstruos eran solo de primer nivel y era muy poco probable que pudieran derrotar al jefe. Así que siguen adelante y finalmente llegan al jefe. El Rey Cola resulta ser un poco más fuerte de lo que imaginaban. Su amigo, armándose de valor, le pide a nuestro héroe que se quede atrás, porque quiere enfrentarse a él personalmente. Nuestro protagonista, sabiendo que este monstruo es fuerte, le pide que se aparte. Quería probar algo nuevo y, además, su amigo no estaba a la altura de este jefe. En ese momento quiere atraer la atención del jefe exclusivamente hacia sí mismo, así que lo señala con el dedo y lo llama, lo que irrita al jefe, y este empieza a gritar y a retorcerse. Ahora que el chico ha conseguido lo que quería, le pide a su amigo que haga lo mismo que él. Luego empieza a correr en una dirección y su amigo también empieza a correr en otra. Y en ese momento, el jefe elige a una persona concreta para perseguirla, nuestro protagonista. En ese momento, casi logra atrapar a nuestro héroe, pero antes de que pudiera atraparlo, este activó el ojo mágico y dirigió su poder hacia la boca de la criatura. Luego le gritó a su amigo Jinfen que lo rematara. En ese momento, empezó a correr tan rápido como pudo. Unos minutos más tarde, encontró el punto débil de ese monstruo, ese jefe. Cogió su espada y la clavó en su interior. El jefe, sintiendo el poder de la espada, gritó de dolor. En ese momento, sabiendo que estaba a punto de morir, saltó al vacío. Pero al saltar, la tierra se agrietó por completo.
En ese momento, ambos miraron hacia adentro y se dieron cuenta de que habían causado un daño considerable. Sin embargo, lo que querían conseguir, matar al jefe, aún no se había logrado. Para derrotarlo, tenían que atravesar la gruesa armadura que llevaba el jefe. Pero nuestro protagonista tenía un plan para ello. Su plan consistía en atraer la atención del jefe y luego inmovilizarlo, y Su lo remataría. Nuestro héroe sospechaba que el jefe aparecería detrás de él para atraparlo, ya que su intuición era algo única. Simplemente le pidió a su amigo que se mantuviera firme, empuñando la espada, y tan pronto como pudiera, tendría que atravesar los puntos débiles del monstruo. Así que, siguiendo esta loca idea, acabó llevando a cabo su plan. Todo sucedió tal y como él había predicho. El jefe apareció detrás de él, y en ese momento vemos cómo el amigo del protagonista apunta con su espada al monstruo. Consiguió atravesar otro punto débil del monstruo, hiriéndolo. Pero incluso eso quizá no fue suficiente para detener al monstruo. El jefe utilizó entonces su otra pata para intentar golpear al amigo del protagonista. El astuto amigo utilizó su escudo para defenderse, pero fue atravesado. Al mirar hacia adelante vio una garra cerca de su ojo, pero al mirar hacia otro lado vio a nuestro héroe. El protagonista comentó que podía contener al monstruo durante un tiempo, por lo que Su debía actuar rápidamente. Al oír esto, voló hacia el monstruo con su espada que aún estaba clavada en él, atascada. Agarró la espada y corrió y comenzó a cortar al monstruo desde dentro. Consiguió hacerle un gran corte. Al final, logró derrotar al monstruo. Tras vencer a este monstruo, obtuvo algunas habilidades y objetos adicionales en sus características. Además, también recibió un escudo y una daga, ambos muy poderosos. Ahora que el jefe había sido derrotado, supo que el botín era bueno y entendió por qué GG había elegido esta mazmorra para su primera entrada. Nuestro héroe solo comentó que había visto este tipo de jefes en otras mazmorras, las de alto nivel, por lo que pensó que incluso en mazmorras de bajo nivel podría haber jefes similares. Ahora mostró el escudo y la daga, y se preguntó cuál de los dos elegiría su amigo. Eligió el escudo. Por eso, Jan decidió quedarse con la daga, lo que desconcertó a Su, ya que nunca antes la había usado. Pero él le contó que había tenido algo de tiempo libre y había practicado un poco con él. En ese momento empezaron a pensar que con las ganancias que habían obtenido allí podrían saldar todas sus deudas. A continuación, la escena cambia al lugar donde se encuentran con Melón. Chute se quedó con casi el 80% por permitirles entrar en la mazmorra. Ahora quería quedarse con aún más por la comida que le habían llevado. También comenzó a exigir otras cosas, como los puntos de experiencia que obtuvieron por matar a cualquier monstruo. Cada vez más irritado, el protagonista escuchaba las palabras de Melón. Quería abalanzarse sobre él, pero su amigo lo detuvo. Enfurecido, comenzó a sacar su espada, pero luego se detuvo. Vio un aura negra detrás de Chu, quien le pidió amablemente que se marchara de allí. También miró hacia atrás, donde notó la presencia de varios bandidos de nivel 1. Consciente de que ahora no podía luchar contra ellos, se retiró. Pero antes de irse, Chute dijo que el protagonista había herido su querido corazón. Ahora, al darse cuenta de que tenían un escudo muy interesante, Chute exigió que se lo entregaran como pago por la comisión. Nuestro héroe se marchó y le pidió a su amigo que le diera el escudo a Melón, diciendo que, en cualquier caso, devolvería el escudo y todo lo demás que Chute se había llevado. Llegó la noche, y la escena cambió al lugar donde estaban los bandidos. Estaban viendo las noticias. En las noticias había un reportaje sobre unos aventureros que habían desaparecido en unas mazmorras. Entonces, un bandido le preguntó a otro por qué Chu venía cada año a esa choza en las montañas, y el otro le respondió que subiera y se lo preguntara a él mismo. Sin embargo, de repente, empezaron a sentir una brisa helada que venía de abajo, y allá abajo pudimos ver a alguien, la figura de Melón, comiendo algo interesante. La escena se traslada entonces fuera de la casa, donde vemos a dos asesinos que se dan cuenta de que algo extraño está sucediendo. Al principio lo ignoran, ya que, en esencia, están en el desierto, y en el desierto no suele pasar nada. Pero luego, al mirar hacia adelante, vemos que sobre el capó del coche del jefe hay una piedra que ha caído de la nada. Detrás del matón que patrulla aparece nuestro héroe, y la escena cambia al interior de la casa, donde vemos al chico que estaba afuera. Entra, pero parece un poco aturdido. Sus compañeros le preguntan qué le pasa, si ha bebido demasiado, y cuando se fijan, ven que ha pasado algo malo. En ese momento, algo salta desde detrás de él. Ambos miran hacia arriba, pero no tienen tiempo de reaccionar, porque nuestro protagonista salta y le da un golpe directo en la cabeza, empujando al aventurero hacia atrás a través de toda la habitación, y este sale disparado por la ventana. El bandido que estaba a su lado intentó usar magia de fuego para golpear a nuestro héroe, pero fue inútil. Con su velocidad, esquivó fácilmente el primer ataque y corrió hacia él. Unos instantes después, vemos cómo le da un golpe, cortando al tipo en pedazos. Ahora que todos han sido derrotados, solo queda uno. Pregunta por qué lo hace,
pero ahora usa su ojo mágico, que hace algo mientras corre hacia ese tipo. El hombre no entiende lo que está pasando, solo siente un miedo enorme, por lo que simplemente se sienta. Mientras tanto, nuestro héroe sigue adelante. Antes de entrar, nota que hay un ambiente muy frío, pero no puede quedarse atrás. Abre la puerta, y en ese momento se sorprende, al descubrir a varios aventureros en una situación terrible. Se da cuenta de que los aventureros desaparecidos estaban justo aquí, y que el jefe de los aventureros, Yu-Te, los había estado devorando todo este tiempo. Pero ahora que está en esa habitación, él será el siguiente en ser devorado, sobre todo porque es un aventurero de solo nivel 2. Su fin será aquí, pero al oír esto simplemente se echa a reír. Luego invita a la figura a una buena pelea, comentando que se unirá a la batalla. Al fin y al cabo, Shu estaba de humor para preparar un postre, y el protagonista apareció en el momento perfecto para él. Shu comienza la pelea lanzándole un rayo de fuego, pero nuestro héroe se aparta a un lado, dejando al gordo muy sorprendido y desconcertado por lo que está haciendo, hasta que lo ve frente a él con una daga en la mano. El protagonista consigue asestar varios golpes. Sin embargo, en ese momento nota algo extraño. El nivel y la velocidad de la figura no coincidían con lo que había visto. Ve cómo la espada se acerca a él. En ese momento, el chico aparece ante él y le parece interesante que pueda usar magia de fuego y levitar. El gordo estaba en shock. Después de todo, sus gafas ya estaban rotas. Ahora el protagonista quiere convertirlo en uno de sus sirvientes. Pero a la gordita, que se encuentra en esa situación, no le gusta y le pide que pare. De repente, algo aparece en su boca, dejándolo muy sorprendido. El chico también se sorprendió y miró hacia arriba. En ese momento se produce una explosión en medio de la luna. A continuación, observamos la aparición de algo misterioso. Con una placa dorada con púas en el cinturón, solo más tarde nos enteramos de que ese monstruo que apareció ante él era un demonio de nivel 2. El demonio se sorprendió al ver que el gordo había encontrado un enemigo fuerte, pero era un aventurero de segundo nivel. Pensó en volver a ese cuerpo hasta que miró a un lado y vio que del gordo solo quedaban cenizas. Considerándolo aburrido, ahora se da cuenta de que necesita encontrar otro portador. Mirando hacia un lado, nuestro protagonista utiliza su habilidad en su dirección, tratando de pillar por sorpresa a este monstruo. El hechizo tarda mucho en absorberlo, pero no lo consigue. La velocidad del monstruo era mucho mayor que la de nuestro héroe. Su velocidad era tan alta que ni siquiera podía verlo claramente delante de él. En ese momento, algo llegó volando desde esa dirección. Al verlo, saltó hacia arriba y al hacerlo, descubrió con sorpresa que había un agujero en el suelo. Comprendió que no se trataba simplemente de fuego, sino un fuego que quemaba la tierra instantáneamente, como era de esperar de un hechizo de élite de nivel 2. Las personas que estaban en la primera planta probablemente no eran residentes, ya que las llamas las borraron instantáneamente de la faz de la tierra. Además, se da cuenta de que el espacio era demasiado reducido, lo que le daba a un usuario del fuego como él una ventaja total en esa situación. Por lo tanto, necesita atraerlo a otro lugar más seguro. Pero vemos cómo el demonio lo persigue. El monstruo grita que correr hacia un terreno abierto o hacia el bosque no cambiará nada. Su fuego no era normal. En ese momento, el monstruo utiliza un poder de fuego dirigido hacia él, pero el protagonista sigue corriendo, esquivando obstáculos por el bosque. Siguiendo con sus evasivas, finalmente desaparece, dejando a la figura muy sorprendida. Pregunta dónde se ha metido ese tipo. Mira hacia arriba y lo ve arriba. El protagonista lanza un golpe desde arriba hacia abajo, casi alcanzándolo, pero el monstruo se esquiva rápidamente del ataque. Sin embargo, el protagonista consigue golpear al monstruo, lo que lo enfurece mucho. El monstruo prepara fuego en su mano para golpear directamente a nuestro protagonista, pero antes de que pueda golpearlo, nuestro héroe se esquiva en el último segundo. Agarrando parte de la ropa del monstruo, la utiliza como medio para escapar más rápido, lo que finalmente funciona, dejando al monstruo cada vez más enfurecido. Empieza a correr más rápido hacia nuestro héroe. Nuestro protagonista también empieza a correr y ambos se encuentran en medio del bosque. Al encontrarse, el monstruo utiliza su fuego para intentar golpear a nuestro protagonista, pero lo máximo que consigue es golpear algunos árboles. Mientras el protagonista corre, vemos la destrucción que deja atrás. Continuando, llega a un punto en el que no puede seguir corriendo. Es un callejón sin salida. Con el protagonista acorralado, vemos cómo el monstruo aparece detrás de nuestro protagonista. Ahora que ha llegado a un callejón sin salida, el bastardo se pregunta ¿qué hará el chico para escapar? El monstruo quiere ver dónde se esconderá de su habilidad de fuego, que lanza en su dirección. El fuego se dirige hacia nuestro héroe, arrasando todo a su paso. Todo queda destruido, incluida la montaña cercana, que acaba partiéndose por la mitad. Todo se convierte en polvo. El monstruo está triste por ello, porque ese chico parecía muy interesante para convertirse en su portador. El último que eligió era un tipo gordo con diabetes y otras enfermedades, y le resultaba muy difícil permanecer en ese cuerpo.
Ahora se ha dicho a sí mismo, no más gordos, ahora cazará a aquellos que tengan grandes músculos y buena salud. En ese momento, cuando piensa en irse, siente un temblor, entonces mira hacia abajo y ve una grieta. De esa grieta sale algo que lo agarra y lo inmoviliza. En esta situación pide que esperen un momento, ya que esa persona ya debería haberse convertido en polvo. Luego mira hacia otro lado y ve un agujero, y es precisamente a través de él como el protagonista ha conseguido escapar. En ese momento, irritado, el demonio comenta que ni siquiera lo que acaba de sucederle podrá detenerlo. Luego vuelve a utilizar su poder de fuego, pero en ese momento aparece una cadena y se dirige hacia su cuello. Al mirar hacia adelante, ve a nuestro héroe que le dice que deje de moverse. De él emana una enorme presión, lo que le obliga a quedarse completamente inmóvil y asustado. En ese momento le pide a su mascota domesticada que suelte al chico. La mascota obedece y, tan pronto como lo sueltan, se queda quieto, y nuestro héroe le exige que le entregue todos los recursos que ha obtenido anteriormente. El monstruo simplemente obedece, entregando el escudo y otras armas interesantes, así como la enorme colección de oro que había acumulado anteriormente. En ese momento entregó todo lo que tenía el gordo, el oro y los recursos que también le había quitado a nuestro protagonista. Pero si quería más, solo tenía que ir al gremio, ya que allí se guardaban todas las mejores cosas. Al mirar esos lingotes de oro, se da cuenta de que, al venderlos, obtendrá 10 millones de on. Era sorprendente ver que el demonio había conseguido todo eso en una mazmorra de bajo nivel. Sin embargo, al concentrarse demasiado en lo que tenía debajo, perdió toda la concentración y la cadena acabó rompiéndose. Aparece un sistema que le dice que el peligro está cerca y que es mejor que se esconda. En ese momento, el monstruo activa su habilidad de fuego y la lanza con furia contra nuestro héroe. Pero antes de que le alcance, el protagonista se agacha. Inmediatamente después, agarra la espada que ha recibido del sistema y acaba con el monstruo. Al final, consigue derrotar a este demonio de nivel 2, ganando experiencia y alcanzando también el nivel 3. Ahora puede entrar en cualquier mazmorra. Jan mira lo que yace en el suelo, ordena a la criatura que se levante y siga sus órdenes. En ese momento recibe 3 invocaciones, pero ahora solo tiene espacio para una. Al mirar su nivel, se da cuenta de que el nivel del ser invocado es el mismo que el suyo, por lo que no necesita entrenar al monstruo desde cero. Pero el monstruo pide inmediatamente sus primeras órdenes, deseando saber qué debe hacer para cumplir su misión. En ese momento sabía que las mazmorras actuales estaban monopolizadas por algún tipo de gremios ilegales, por lo que buscaba mazmorras que estos gremios aún no hubieran descubierto. Sabía que la criatura que tenía a su lado era un monstruo, por lo que se preguntó si ese monstruo podría revelar dónde se encontraban sus compañeros. Si era así, sería mejor llevarlo allí, ya que podría subir de nivel y volverse mucho más fuerte. Pero aquí la escena se traslada a otro lugar. Alguien llega a la casa de un amigo de nuestro héroe. Es el repartidor, le entrega un paquete, pero él se queda perplejo porque no esperaba nada. Así que lo lleva adentro, donde nota que pesa mucho. Al principio incluso piensa que puede ser un ladrillo, pero no es así. En ese momento lo abre y descubre con sorpresa su escudo. Encima de él ve también varios lingotes de oro. Pero entre estos objetos encuentra una carta en la que se dice que le han devuelto el escudo que necesitaba. Es una carta de Jang Jung-kun. No puede creerlo, su escudo ha sido completamente restaurado. Junto con él han llegado los lingotes de oro. Al sostenerlos se siente feliz, ya que es la primera vez que tiene en sus manos tal cantidad de oro, y ahora se considera rico. En la puerta vemos a la criatura invocada por nuestro héroe, que comenta que la entrega se ha realizado. Era el mismo demonio sirviente de Ponti. Nuestro héroe le da las gracias, pero se pregunta si realmente era esa la dirección que había mencionado anteriormente. Al fin y al cabo, el lugar donde se encuentra es uno de los templos del dios de la luz. ¿Por qué lo enviaron precisamente a este lugar? La criatura invocada continúa diciendo que el poder del ángel de la luz se sustenta en muchos templos, tanto grandes como pequeños. El cierre de uno de estos templos significa la pérdida de poder. Si realmente quería atraer la atención de los monstruos, tenía que hacerlo. Sabiendo todo esto, ahora podía seguir adelante. Luego ordena al escorpión que entre en modo invisible, y este obedece. La escena vuelve al lugar donde el gordo luchaba contra nuestro héroe. Ahora Shu Tong, aventurero de tercer nivel y jefe de la tesorería, se pregunta dónde está su hermano. Los agentes comentan que fue imposible encontrarlo. Además, encontraron rastros de una magia de fuego nunca antes vista, lo que dificultó la investigación. Pero él les ordena que continúen con la investigación y encuentren al culpable de lo que le sucedió a su hermano. Sin embargo, en este momento, lo más importante no es la muerte de esas personas o de su hermano, son los 10 millones que le ha robado cierta persona. Es más, si esa diosa de la luz se entera de que le han robado 10 millones de onis, está perdido. Mientras tanto, vemos cómo la escena cambia a otro lugar. Aquí vemos cómo es derrotado el guardián de la luz profanado de tercer nivel.
Tras derrotarlo, obtiene 8 puntos de experiencia, pero basándose en su experiencia en combate, le da una última advertencia. El protagonista ordena al guardián que se rinda. Él formó parte de la facción de la luz y sabe perfectamente lo que está pasando. Sin embargo, eso no cambia nada para él. En ese momento, el caballero agarra su lanza, y sabiendo que nuestro protagonista no se rendirá, intenta atacarlo. Por lo tanto, al final, Jan da el golpe final, separando la cabeza del cuerpo. Luego se sintió un poco distraído hasta que apareció otro guardia profanado, y en ese momento agarró su espada para golpearlo. Pero en ese momento se gira tan rápido como puede y usa su ojo, lo que acaba haciendo que el guardia pierda la concentración y caer del puente de un solo golpe fuerte del protagonista. Pero derribar a uno no era suficiente, por lo que aparecieron otros guardias exigiendo que lo eliminaran lo antes posible. Vuelve a usar su ojo para intentar golpear, pero los guardias ahora usaban un escudo que impedía que su fuerza los alcanzara. Al darse cuenta de esto, salta hacia arriba, utilizando la cabeza de uno de los guardias como trampolín, y acaba dando una patada en la cara a otro guardia que está justo a su lado. En ese momento, vemos cómo aparece otro guardia con una espada en la mano, intentando golpear a nuestro héroe, pero este se esquiva fácilmente y los corta a ambos por la mitad. Mientras tanto, vemos en el fondo cómo los guardias principales gritan para que alguien detenga a este tipo. Era solo uno. ¿Cómo es que no pudieron hacer nada contra él? En respuesta, apareció un guardia de mayor rango intentando atacar. En ese momento dio un paso adelante y el guardia que estaba delante lo vio. El jefe golpeó el suelo con su enorme arma, lo que provocó una enorme ola de energía hacia adelante. Bueno, todos esos guardias acabaron siendo destruidos de un solo golpe por el jefe, que estaba justo detrás de ellos. Ahora que esto ha sucedido, el protagonista comenta que para derrotar al monstruo o a una sola persona, tenía que destruir a muchos de sus subordinados guardias. En ese momento, Ponti se prepara para buscar las mazmorras, y entonces, delante de nosotros, vemos cómo se disipa el humo y, en medio de él, encontramos a nuestro protagonista, protegido por su mascota. Ahora, estando protegido, muestra el dedo medio y comenta que ese tipo es basura y demasiado débil. Para este aventurero, él era un tonto y ahora lamentará haber pisado este lugar puro. En ese momento, agarra su hacha y se prepara para la acción. Es entonces cuando la escena cambia a otro lugar, donde la cabeza sale volando del cuerpo de una persona y cae a los pies de un chico rizado. La sombra se acerca a él y el pobre hombre le pide que no lo mate. Encontramos a ese chico del pasado buscando a una persona concreta. Interroga al hombre que yace en el suelo, preguntándole si por casualidad conoce a un chico. Parece que estaban en el mismo gremio hace 3 años, al que muestra en su teléfono móvil. Sin embargo, en cuanto le muestra el teléfono, el hombre recuerda a ese chico. Era Su Jinfeng. Sabiendo que él sabía la verdad, el asesino aventurero de nivel 4, Nei Tahu, le preguntó dónde vivía ese chico. Al mirar hacia abajo, el hombre se dio cuenta de que si indicaba un lugar incorrecto, lo más probable era que muriera. Su compañero, que era un luchador fuerte, murió de un solo golpe, por lo que finalmente reveló la ubicación de Su, el apartamento 305 de tal calle. Ahora pregunta si puede irse y el hombre, por supuesto, le dice que se largue. El rizado, por supuesto, huye. Pero en ese momento vemos la cara feliz de este chico, diciendo que era una broma. En ese momento levanta el dedo y en ese momento el chico que corría se detiene de repente. Algo lo atravesó, era la energía del asesino, y lo dividió en 2 partes. En ese momento Nai debía dirigirse hacia su siguiente objetivo. La escena cambia entonces al lugar donde estaba Jinfeng. Jinfeng estaba de buen humor en casa hasta que oyó el timbre de la puerta. Abre la puerta y se pregunta ¿quién es ese tipo? Y el asesino detrás de la puerta, con una gran sonrisa, le pregunta si es Jinfeng. Pero la escena de nuestra historia vuelve a cambiar. Ahora es un templo, vemos al jefe y debajo de él a nuestro protagonista. Avanzaba con su daga y el sistema mostró un nuevo nivel, ahora había alcanzado el 4. En ese momento, el jefe se sorprende de cómo alguien ha podido permitir que un insecto como él se cuele en su territorio. ¿Dónde está el comandante? Sin embargo, el protagonista tenía una respuesta para eso. Aplaudió. En ese momento, nuestro protagonista lleva la mano a la espalda y la introduce en el portal. Unos instantes después, saca algo de él y se lo lanza al jefe. El jefe se da cuenta entonces de que en ese momento ha vencido a un guerrero de élite de 3er nivel. Vio que el insecto que había entrado en su territorio no era un insecto común. En ese momento se levanta y saca su espada del sistema. Luego, el caballero simplemente dijo que los demás eran débiles y que ahora no tenía ni idea de con quién se había enfrentado. A continuación, vemos cómo utiliza su ojo. Y en ese momento, la ola se dirige hacia este caballero. Pero lo que había afectado a los caballeros más débiles no tuvo ningún efecto sobre él. Él se sorprendió por ello, pero unos instantes después vemos cómo el caballero salta sobre él, agachándose para atrapar a nuestro héroe. Pero este salta hacia atrás, esquivando el fuerte ataque que destroza el suelo bajo sus pies.
Sin embargo, el caballero prepara un nuevo ataque. Para evitar el impacto de este otro ataque, nuestro héroe saca su daga del sistema, deteniendo el golpe por unos instantes. Pero aún así sale volando por los aires por la fuerza del golpe. Entonces se da cuenta de que este jefe puede ser un poco más difícil de derrotar que otros a los que se ha enfrentado. Desde arriba vemos cómo el caballero se abalanza sobre él, tratando de atraparlo en el aire. Pero nuestro protagonista no se detiene ahí. Utiliza el fuego de sus criaturas invocadas, dirigiéndolo hacia el caballero. El caballero, sin embargo, usa su espada como escudo, protegiéndose completamente del fuego. Pero entonces vemos que el fuego ha provocado una explosión. Y, sin embargo, esta explosión ni siquiera ha tocado al caballero. El efecto del fuego, sin embargo, ha sido bastante fuerte. Él se dio cuenta. Su nivel era mucho más alto, al igual que su defensa. Pero, ¿por qué acabó perdiendo contra esta habilidad de fuego de bajo nivel? En ese momento aparece nuestro héroe con su daga, aprovechando una de las brechas que se le abrieron. Al golpear por la espalda, se pregunta si no habrá sido una jugada sucia. En ese momento, saca su daga y dice que no. Al mismo tiempo, dice que la diosa de la luz, que hasta hace poco era aliada de la humanidad, de repente decidió traicionarla, así que eso no significa nada. En ese momento vemos que no es tan fácil derrotar al caballero. Su mano con la espada tiembla de ira. En ese momento se vuelve hacia nuestro héroe, para atraparlo rápidamente y matarlo, pero nuestro protagonista se aparta y su golpe da en el blanco. El protagonista se da cuenta de que ha golpeado con la daga un punto vital. ¿Cómo es que sigue vivo? Entonces se da cuenta de que se está curándose a sí mismo. Ha visto algo que ha despertado su interés. Es la curación. Él no tenía eso. El jefe se abalanza sobre él a una velocidad vertiginosa y acaba asestando golpes precisos a nuestro protagonista que lo lanzan hacia atrás. Ahora empuña su espada y ordena exterminar a ese aventurero y convertirlo en polvo. Lanza hacia él un aura gigante de luz sagrada. El aura vuela para alcanzar a nuestro protagonista desde lejos. Desde la tierra observamos el cortante rayo de la espada de este caballero en las islas. Ahora que ha vencido, puede volver a su trono. Pero al regresar se preguntó qué estaba pasando. Este aventurero era diferente, y lo recordó. Ni siquiera sintió su presencia al entrar en su territorio. Bueno, todo lo que dijo era cierto. Oyó una voz. Era nuestro protagonista. No podía creerlo. ¿Cómo es que seguía vivo? Pero nuestro héroe de repente comenzó a contar una historia. Hace muchos años era un novato. Pero en una de sus aventuras como novato, un equipo lo robó y le quitó una piedra mágica muy valiosa. Las personas que lo robaron formaban parte de un gremio llamado X, Shipper. Uno de sus amigos acabó muriendo durante el incidente. El autor de este crimen no fue castigado en ese momento porque ocupaba un alto cargo en el gremio. Pero en este momento se pregunta si el responsable de esto se encuentra aquí, en este lugar. Y el responsable de tomar ciertas medidas era nada menos que ese mismo caballero. Él dice que los débiles deben permanecer bajo su mando, o simplemente morir, y como prueba de ello, quiere destruir a nuestro héroe. Esta vez liberará un poder mucho más fuerte que la última vez. Antes subestimó al chico, lo que le permitió sobrevivir, pero esta vez todo será diferente. Inyecta mucho más aura en su espada. Tan pronto como la llenó con esta aura, la espada creció hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Este lugar es parte de su territorio, y cualquiera que entre sin su permiso será sometido. En ese momento, para no ser capturado, retrocede. Se da cuenta de que realmente siente el poder que emana de esta espada. Pero tiene un truco que aún puede usar para derrotarlo. Por eso utiliza una de sus habilidades, el escudo. El caballero se pregunta si realmente está seguro de que podrá defenderse de su espada sagrada con ese pequeño escudo. En ese momento decide comprobarlo y lanza la espada hacia nuestro protagonista. La espada choca con el escudo de nuestro héroe. El escudo se mantuvo firme. Desde lejos, el caballero se da cuenta de que se trata de un chico de tercer nivel. Pero el hecho de que poseyera un escudo de ese nivel era sorprendente. Por desgracia para él, su fin estaba cerca. El escudo de nuestro protagonista estaba reforzado, por lo que la espada del caballero se rompió por completo, haciendo añicos. A continuación, vemos una explosión. El caballero se da cuenta de que se ha liberado demasiada maná. Después de un rato, la explosión se calma y él está en el centro de la explosión, completamente intacto y vivo. Esto sorprende al caballero. ¿Cómo ha podido sobrevivir de nuevo? Solo esa espada tenía el poder de destruir a cualquier aventurero. Nuestro héroe dijo que la habilidad de Bog Flam de Pan Jin se había transformado en un escudo, y de hecho el resultado fue prácticamente el mismo. Sin embargo, esta habilidad tiene una debilidad. Su oponente debe estar a un nivel similar al suyo. De lo contrario, es muy probable que pierda. Pero esta vez le tocaba a él contraatacar a este tipo. Sin embargo, para derrotar a este caballero tendría que usar toda la maná que le quedaba. Por lo tanto, utilizó toda la maná que le quedaba y, en ese momento, un rayo de fuego voló hacia el caballero.
Al ver esto, el caballero intenta agarrar su espada y, al parecer, intenta agarrar su escudo para defenderse. El fuego se acerca, pero allí estaba el escudo que lo protegió. Se produjo el impacto y, en ese momento, sintió todo su poder. Se preguntó de dónde había salido toda esa fuerza. Vemos cómo el fuego se intensifica. Desde la isla vemos lo grande que se ha vuelto el fuego, más grande que la capacidad de su espada anteriormente. Al cabo de un rato, el fuego de nuestro héroe desaparece. En el centro de este fuego encontramos a un caballero que al final elogia a nuestro héroe, diciendo que era un aventurero bastante fuerte. De todos los aventureros a los que ha derrotado, este era el más fuerte. Pero, por desgracia para él, eso no era nada. Esos rasguños, esos cortes, todo eso podía curarse en cuestión de minutos. Y entonces se da cuenta de algo. Mira hacia su mano y se sorprende de lo que ha pasado. En ese momento vemos un aura que emana de él. La mano no se cura. Se pregunta qué pasará si ya no hay curación para él. Se pregunta qué efecto se le ha impuesto al usar ese poder de fuego. Pero esta vez no aguanta, cae de rodillas. Era la segunda vez que caía de rodillas, y el protagonista se dio cuenta. Se acerca a este caballero y ahora se pregunta por qué el caballero sagrado se ha arrodillado 2 veces ante un aventurero como nuestro protagonista. Sabiendo que será derrotado por este aventurero, se disculpa y pide perdón. Pero en ese momento nuestro héroe le dice que se calle porque aún no ha terminado la historia. Después de cierto acontecimiento relacionado con su amigo, acabó perdiendo todo su trabajo. Y ahora las empresas no lo aceptaban porque cierta familia estaba en contra de su amigo. Así, la gente a sus espaldas se preguntaba por qué había ofendido a la familia Shu, ya que esta familia era bastante influyente, arruinando su vida por completo. Hubiera sido mejor que hubiera muerto de inmediato. Debido a toda esta situación que le había ocurrido a su amigo, acabó tomando una decisión muy triste. El protagonista coge a su amigo, el mismo Su, y se dirige a su casa. Pero en ese momento, cuando llega, llama a la puerta, pero nadie responde. Por eso, simplemente irrumpe en la casa, y al final, encuentra allí a su amigo. Llegaron demasiado tarde. Por desgracia, ahora en otro mundo, levanta la espada y se pregunta si valía la pena perdonarlo después de quemar esa cosa delante de él. En ese momento, el caballero decide no matarlo, y, al mismo tiempo, le pide que le pida lo que quiera, porque hará todo lo que él desee. Nuestro protagonista incluso acepta. En ese momento, el caballero se da cuenta de que ha dejado de prestar atención a la lucha, por lo que podría aprovechar la oportunidad para atacarlo, ya que aún le queda un poco de magia. Pero en el momento en que piensa hacer algo así, nuestro protagonista agarra su propia espada y le da un golpe. Tras hacerlo, nuestro héroe le dice que puede seguirlo, pero solo después de morir. Jan ya ha alcanzado el 5º nivel. Hablando de sus sirvientes, acaba pensando que una de sus otras sombras estaba en el calabozo, y hasta ahora no había noticias de ella. Por eso se pone en contacto con su otra sombra y se pregunta qué está haciendo. ¿Dónde está su experiencia? ¿Dónde estás, demonio pontificador? El demonio al otro lado comenta que se ha metido en una situación bastante complicada. Ella se enfrentó a un asesinato aventurero, mientras que su amigo se agarraba el costado ensangrentado y se encontraba en una situación muy crítica. El sirviente se mantuvo firme y no dejó pasar al bastardo morado. El cazador que perseguía al amigo de nuestro protagonista se pregunta quién es este tipo. Pero el demonio dice que Neitao puede matar a cualquier persona que encuentre en esta ciudad, excepto a una, el amigo de su amo. En ese momento, el amigo de nuestro protagonista se da cuenta de que Jung Keun ha hecho un gran amigo, un amigo realmente bueno que incluso lo protege. Por eso le pide que tenga mucho cuidado, porque el chico que tiene delante es muy fuerte. Pero para entenderlo todo, tenemos que retroceder unas horas. En ese momento, estaba en casa, relajado, hasta que apareció ese chico. El asesino lo agarró por la cara y lo tiró por la ventana, y por el golpe acabó perdiendo el conocimiento. Y luego se despertó en un aparcamiento abandonado. El asesino que estaba allí desapareció, pero vuelve a aparecer unos minutos más tarde ante él. Está sorprendido por su velocidad, que tal vez sea incluso mayor que la de nuestro protagonista. Lo lanza hacia atrás. En ese momento, mientras lo lanza hacia atrás, el asesino invoca algo en su mano, y en ese momento cae completamente en esa cosa. Pero antes de que ella lo atrape, consiguió esquivarla en el último momento, deteniéndose en el aire y apoyando los pies para no caer sobre la espada de Laura. El aventurero se sorprende de cómo lo ha conseguido, ya que era una espada invisible. Dice que no la vio, solo la sintió y sabe que debe tener cuidado. Este aventurero es un poco fuerte y, al mismo tiempo, no puede permitir que muera el amigo de nuestro protagonista. Por eso, para ello, debe darlo todo. El aventurero que está cerca intenta golpearle en la cara, pero él logra esquivarlo en el último momento. Sin embargo, eso no fue suficiente, porque recibe una patada en la cara, que lo lanza hacia atrás. Al ser empujado, acaba cayendo, pero vuelve a aparecer otra espada invisible. Pero vuelve a esquivarla. Quería usar su forma demoníaca, porque con ella podría derrotar fácilmente a este tipo,
pero el protagonista le dice que no lo haga. En ese momento, el aventurero dirige esa espada invisible con la mano hacia arriba, directamente hacia ese tipo, cortándolo por la mitad, dejando solo mermelada de fresa en la espada. En ese momento cae y se desanima, al ver que ni siquiera ha podido proteger al amigo de nuestro protagonista. El aventurero se acerca y comenta que su espada tampoco se queda quieta, se movía. En ese momento, el demonio sirviente recibe una notificación de su amo con la posibilidad de invocarlo. El aventurero le pide con furia que por fin se muera, y en el momento en que la espada se acerca, el demonio activa la invocación del Señor de los Demonios. Se disculpa ante nuestro héroe por no haber podido cumplir una tarea tan sencilla. Y en ese momento la espada lo alcanza, pero algo sucede. Desaparece, dejando al aventurero completamente sorprendido. Entonces mira hacia un lado y se da cuenta de la presencia de otra persona. Ve a ese tipo allí, pero se estremece al darse cuenta de que ni siquiera ha sentido la presencia de ese otro aventurero. Ahora, con el derrotado tendido en el suelo, nuestro protagonista se pregunta cómo han conseguido vencerlo. Se le consideraba un escudo humano, pero su amigo acaba diciendo que solo está vivo porque apareció el amigo de nuestro protagonista y le salvó la vida. El aventurero se pregunta quién es ese tipo que acaba de aparecer. Además, no le importa, porque su objetivo era destruir al tipo de abajo. Pero ahora nuestro protagonista lo interrumpe y le pide que se calle porque no es el momento de hablar. El asesino se queda simplemente en shock por tal falta de respeto hacia su persona. En ese momento, el protagonista le pide a Ponti que lleve a Saifan a un lugar más seguro. Y así lo hace, coge a Saifan y lo lleva a un lugar más seguro. Pero en ese momento, cuando intenta marcharse, vemos como un aventurero aparece detrás de él e intenta golpearlo. Pero en este juego, nuestro protagonista resulta ser más rápido. Nuestro protagonista logra golpearlo directamente en la cara, haciéndole girar hacia atrás. Él sigue diciendo que todavía no es su turno para hablar. Al final lo empujan contra la pared. Después de ser empujado contra la pared, se levanta, escupiendo sangre. Su cara parece como si lo hubieran golpeado cientos de babuinos rabiosos. Ahora mira hacia adelante y se da cuenta de que este tipo que tiene delante es diferente a todos los que ha visto vagando por los subterráneos. Todos ellos eran débiles, pero este siempre aparecía en sus estadísticas y siempre parecía débil. No le prestaba mucha atención, pero ahora todo era diferente. Por eso tenía que tomarse esta pelea un poco más en serio. En ese momento, nuestro protagonista decide dar un pequeño paso y ya está detrás del cabrón. El asesino estaba en shock, había sido muy rápido, más parecido a un teletransporte. Pero tan pronto como el protagonista lo hizo, terminó sonriendo y diciendo que acababa de caer en su trampa. Dos dagas invisibles se dirigen hacia los pies de nuestro protagonista, el héroe, para intentar atraparlo. Y además, un montón de aura se dirigió hacia él desde arriba. Por supuesto, esto lo alcanzó, por lo que nuestro protagonista terminó cortándolo un poco, pero aún no era el momento de vencerlo. Le gustaba a nuestro chico, pero era un desconocido. Pero, ¿cómo podía competir con él un chico desconocido? En ese momento, gracias al aura de nuestro protagonista, esa espada invisible se rompe, dejándolo en completo silencio e incredulidad. Incluso se da cuenta de que la luz que emana de nuestro protagonista es la luz de un caballero sagrado. Pero al final, la habilidad que utilizó fue bastante decepcionante. Ua pensaba que sería más fuerte de lo que imaginaba. Siendo un aventurero de nivel 4, se sorprendió al ver que era demasiado débil. Incluso se preparó un poco antes, al menos para que la pelea fuera justa. Pero al final ni siquiera tuvo que prepararse tanto. Por eso decidió retirarse, dejando al chico completamente enfadado. En ese momento, temblando de ira, lo levanta en alto y luego grita para activar sus habilidades más poderosas. Cuando dice eso, vemos varios cortes que van en diferentes direcciones, destrozando todo a su alrededor. Pero estos cortes están claramente dirigidos a nuestro protagonista. Sin embargo, antes de ser alcanzado por estos cortes, vuelve a utilizar esa luz sagrada. En ese momento se levanta polvo, debido a los múltiples cortes que se han producido allí. Una vez que el polvo se disipa, vemos que nuestro protagonista está bien. Luego comenta que ahora él también puede irse en paz. Otro tipo aparece detrás de él. Se da cuenta de que ni siquiera esa habilidad fue suficiente para romper su defensa. Por eso, ahora tiene un nuevo método. Ahora atacará de frente. Pero este ataque frontal fue inútil para él. En ese momento, la daga se dirige hacia nuestro protagonista, pero ahora parece que lo ha rozado. Después de eso, comenta que esta espada fue fabricada por unos demonios, lo que al final le dio una mayor ventaja sobre nuestro protagonista. Pero tras terminar de decir esto, Jan se pregunta si lo que acaba de decir es en serio. Se da cuenta de que la daga no ha quedado clavada en nuestro protagonista. Algo invisible retuvo su espada, pero al final, la espada más poderosa que tenía se rompió. En ese momento, nuestro héroe le da un rodillazo en la cara, lo que lo hace volar por los aires, tan alto que acaba atravesando la pared de arriba. Ahora no puede creerlo, tenía 2 escudos, ¿cómo podía saberlo?
Ahora vemos aparecer a nuestro protagonista en lo alto. Iba a acabar con ese aventurero. Pero este le pide que se detenga, porque si sigue adelante la familia Song, la misma que acabó con la vida del amigo de nuestro protagonista, vendrá a por él. A él no le importa y al final les pide que vayan a por él. Activa su fuego. Con ese fuego activado, acaba golpeando al aventurero con toda su fuerza, lanzándolo por los aires. Se produce una explosión, y al final solo vemos su cuerpo en el suelo, derrotado. No podía hacer nada más. Al fondo vemos a los amigos de nuestro protagonista y a su nueva criatura invocada, observando todo esto. El demonio sirviente dijo que el amo, en esencia, había experimentado una evolución gigantesca, haciendo que el nivel de su oponente fuera completamente inútil. Por otro lado, el amigo de nuestro protagonista está de acuerdo en que la mejora que ha logrado es bastante increíble. El nivel de nuestro protagonista acabó superando al de su oponente. Ahora, al mirarlo, se da cuenta de que estar cerca de nuestro protagonista fue interesante. La evolución fue intrigante, lo que lo hace muy prometedor y nos hace pensar que, tal vez, el protagonista pueda devolver al clan demoníaco al mundo real. Ahora que se ha acercado a su adversario, se da cuenta de que ha adquirido mucha experiencia. Y es que se obtiene más matando a un aventurero que matando a un monstruo. Pero en ese momento acaba pensando que en su vida anterior nunca tuvo el valor de hacerlo. Es más, el gremio al que pertenecía le prohibía hacer cosas así. Así que al final, tras sopesarlo todo, se da cuenta de que ganar experiencia a costa de los aventureros era más fácil que matar monstruos. Pero en el calabozo del nivel 3 vemos una escena que tiene lugar dentro del calabozo. Encontramos a varios aventureros y a unas personas con capuchas. A los pocos minutos aparece otro aventurero de nivel 6 y lo mata. Y al final obtiene sus 50 puntos de experiencia. Era Chu Jin, y mirando su espada pensó que era muy aburrido que murieran tan rápido. Y entonces se dirigen a él con sarcasmo al ver lo duro que trabaja su hermano. Y Jin inmediatamente respondió al sarcasmo de su hermano vestido con un traje carmesí, diciendo que él nunca había aparecido allí, ya que no le interesaba subir de nivel. Chutong no responde a su pregunta, sino que quiere saber por qué se han puesto capuchas. ¿Teme que sus rostros se le aparezcan en sueños? Pero el loco con la rosca rota revela la razón, y la razón no era buena. Le ayuda a concentrarse en sus ojos. Porque solo así puede ver cómo la luz de la vida desaparece por completo de sus ojos. Esto le anima. Pero en ese momento se pregunta por qué ha venido aquí, al calabozo. No vino al sótano solo para observar las locuras que hacía este tipo. Descubre que ha venido aquí solo para ayudarle a subir de nivel. Buscaba aventureros porque, para él, los aventureros le proporcionaban más experiencia y le permitían subir de nivel más rápido. Luego, el hombre muestra una foto del chico y dice que estaba en el nivel 3. Pero en cuanto consiga atraparlo y tal vez matarlo, podrá obtener mucha experiencia de él. Pero mientras pensaba qué hacer para localizarlo, enviando una carta a otro lugar, vemos a nuestro protagonista sentado mientras su amigo entrena. Pero al mismo tiempo comenta que acaba de curarlo, así que no era muy bueno seguir entrenando al mismo tiempo, pero él dijo que estaba bien. Solo que ahora se pregunta por qué el protagonista no estaba ansioso por entrar en la mazmorra para subir de nivel. Entonces él responde que sí, que estaba ansioso y que no podía esperar a saber qué nivel alcanzaría. En otro momento le dice a su amigo que los sirvientes están farmando experiencia para él. La escena cambia entonces a un lugar completamente desconocido, o más bien, a una mazmorra. En este calabozo vemos a la criatura invocada por nuestro héroe. Se encontraba en el 5º nivel, invocando a criaturas de nivel inferior para que acabaran con los monstruos. Una vez que terminaron, los miró con desprecio. Ellos comentaron que todos allí pertenecían a un mismo amo y que éste les había ordenado a todos luchar y acabar con los monstruos lo más rápido posible. Sin embargo, él simplemente se sentó y les dio órdenes. Entonces, una de las sombras le apuntó con una espada y le exigió que se levantara y hiciera algo. Él respondió diciendo que él había sido el primero en alistarse, por lo que, en esencia, tenía derecho a mandar sobre los más débiles. Mirando hacia abajo, ven a uno de los reclutas persiguiendo a un grillo. Pero en lugar de continuar con la discusión, la sombra más fuerte acaba haciendo una apuesta. O, más bien, quiere hacer una apuesta con todos para ver quién puede ganar más experiencia, y el demonio se lanza hacia adelante. En ese momento, mientras habla de ello, salta sobre una gigantesca horda de monstruos que ha aparecido. Todos eran de nivel 5, pero con un solo movimiento de mano consigue destruir por completo esta oleada de monstruos. Toda la experiencia es para nuestro héroe. Mientras tanto, vemos que de esos monstruos solo quedan cenizas. Con tal hazaña, sin duda ganará algunas bonificaciones de nuestro protagonista. Sin embargo, mientras pensaba qué hacer para ganar bonificaciones, uno de los monstruos aparece de repente detrás de él. Pero no tiene mucho tiempo en pantalla, ya que con un solo golpe, otro demonio ya ha cortado al bastardo por la mitad. Después de eso, regaña al chico. Pero en ese momento, otro monstruo prueba suerte.
Sin embargo, con un solo movimiento de la mano, consigue partir al monstruo en dos, y aún así había más detrás de él, así que comienza a realizar otra maniobra, lanzando varios golpes hacia ese grupo de monstruos, cortando a cada uno de ellos. Pero eso no es todo, ya que aún quedaban muchos monstruos alrededor. Uno de los guardianes de la luz profanados del pasado se lanza hacia adelante, y al final agradece a los demás por haber reunido a todos los monstruos en una sola línea. Las otras sombras le dicen que espere, porque aún hay cosas que hacer, pero es inútil. Luego usa su espada sagrada, que aumenta notablemente de tamaño, y de ella surge una llama gigante. A continuación, vemos un golpe que corta a todos los monstruos que tiene delante, lo que hace que se acumule una experiencia infinita en la cuenta de nuestro protagonista. Pero ahora el protagonista se encuentra en otro lugar. Mientras tanto, comenta que sus criaturas invocadas realmente ansiaban ganar experiencia. Sin embargo, alguien llama a Jun-Ki. En ese momento, cuando ve al grupo, se da cuenta de que ahora entre ellos se encuentra el enano Dover. Se acerca a su amigo y le pregunta por qué ha traído al enano, teniendo en cuenta que los enanos fácilmente cambiarían la vida de todo el equipo por mineral. El enano, por supuesto, lo oyó todo y acabó tirando su hacha al suelo, diciendo que no. Luego comenta que todo lo que dijeron era mentira, ya que esos enanos ya no existen. Pero él era diferente. Era un enano más distinguido que prefería ser un aliado en lugar de un obstáculo. Empieza a burlarse del gnomo, irritándolo. Su amigo defiende al gnomo, diciendo que es de fiar. Se vuelve hacia su amigo y comenta que debería haber 5 aventureros, pero su amigo solo se ríe y le dice que eche un vistazo hacia arriba. Era una giganta, el cuarto miembro del grupo. Era una aventurera de la tribu de los gigantes, y el enano se quedó en shock por la diferencia de altura. Pero tan pronto como los aventureros la vieron, ella se escondió rápidamente detrás de una roca. En cuanto se escondió, Su explicó que a pesar de su tamaño, la chica Erin era bastante tímida. Nuestro protagonista señala a su amigo y comenta que falta otro aventurero. Cuando menciona a este último aventurero, este aparece inmediatamente y se disculpa por haber llegado tarde. Llegó el aventurero de nivel 4, otra persona con su propia historia. Era el mismo cazador sádico y loco de las mazmorras, Zhu Jin, que se disculpó una vez más por su retraso. Pensó para sí mismo que no solía aparecer en público y trataba de ocultar su estatus, por lo que debían creer que era un novato. Ahora, el amigo de nuestro protagonista lo presenta al grupo, diciendo que era un chico que buscaba un equipo y suplicaba que lo incluyeran en el equipo del héroe. A pesar de su nivel, era bueno en la lucha. Hasta entonces, nuestro protagonista lo miraba y se daba cuenta de que este chico nunca, ni siquiera en sus sueños más atrevidos, había sido un aventurero de nivel 4. Había visto a este chico antes en alguna parte y siente que algo no está bien, pero lo ignora. Así que empiezan a avanzar hacia el portal que tienen delante, que es de nivel 6. Pero aquí volvemos 2 horas atrás, donde vemos cómo se forma el grupo de nuestro protagonista. Mientras Su buscaba un equipo, nuestro héroe buscaba un calabozo. Encontró uno, pero dentro había un jefe que era más fuerte que él. Pero valía la pena entrar en esa mazmorra, así que en ese momento nuestro héroe la elige y su amigo se va a buscar a su grupo. Abren la puerta y ahora se encuentran dentro de la mazmorra. Todo está en la oscuridad y envuelto en un extraño humo violeta. Vemos cómo este aventurero de nivel 4 comenta que estaba muy asustado, que fue horrible. Entonces aparece la chica de la tribu de los gigantes y le ofrece un caramelo, ya que en situaciones como esta suele calmar a la gente, como si fuera mágico. Le asustó un poco el tamaño del caramelo, ya que podría matar a alguien, pero lo ignoró. Nuestro héroe se vuelve hacia su grupo y de repente pregunta dónde está el enano. Por supuesto, nadie lo sabe, porque en ese momento el enano guerrero vio algo sorprendente. Se maravillaba ante los gigantescos cristales azules y murmuraba con asombro. El enano exclamó sobre la cantidad de cristales azules mágicos, imaginando cómo se haría rico, y comenzó a golpearlos para extraerlos y llevárselos consigo. Expresó su asombro por la enorme cantidad de cristales. Se dio cuenta de que los cristales estaban por todas partes y pensó que podría encontrar cristales raros más adentro de la cueva. Susurró en voz baja mirando al horizonte al ver algo que emitía luz. El gnomo vio una piedra amarilla brillante como el oro. Gritó que por fin había encontrado la que seguramente era la piedra más valiosa y cara, y saltó hacia ella, riendo y alegrándose de que ahora todo eso le pertenecía. Le dio un fuerte golpe, tratando de destruir los cristales amarillos, pero de repente desaparecieron y su pico simplemente se clavó en la piedra. El gnomo rompió la piedra y de ella brotó energía, dejándolo asustado mientras gritaba preguntando qué estaba pasando. Al regresar con el grupo de aventureros, el protagonista preguntó si alguien más había entrado en la cueva, mientras el grupo comentaba la alta probabilidad de encontrar algo importante. De repente, toda la cueva comenzó a temblar y el amigo del protagonista, incrédulo, preguntó qué estaba pasando. Señaló preguntando si se trataba de un demonio o si era su compañero enano.
pero el guerrero enano ya corría azul y gastó todo su último aliento en gritarles que se movieran más rápido. Corrió y gritó mientras varios golems lo perseguían. El chico de naranja, sonriendo y blandiendo su espada, se dio cuenta del miedo que el enano tenía a los monstruos de piedra. El enano se estremeció cuando una criatura gigante apareció detrás de él. La gigantesca estatua de las lágrimas del odio perseguía al enano y una aura verde circulaba a su alrededor, y el enano gritaba de terror, huyendo desesperadamente. El amigo del protagonista estaba asustado. El hombre con bigote pensó en golpear a varios miembros del equipo, pero apareció un adversario inesperado y más amenazante, y se dio la vuelta y huyó, diciendo que era mejor perder experiencia que la vida, mientras los otros dos observaban. Se sorprendieron por el resplandor verde que emanaba de la cueva. Una enorme explosión verde lo llenó todo. Él escapó, huyendo de la cueva que se derrumbaba. La estatua se movió hacia el amigo del protagonista, que gritó de miedo y corrió desesperadamente. Ella rugió, sus ojos brillaban, preparándose para atacar con energía verde. Escupió un líquido verde brillante, rugiendo con furia. La baba verde estaba a punto de golpear al grupo. El protagonista corrió hacia la estatua. El amigo de naranja, que huía, preguntó qué estaba pasando, mientras el protagonista se paraba frente a la estatua, gritando que era imposible esquivar un ataque tan poderoso. El protagonista activó su nueva energía y les dijo a todos que se reunieran a su alrededor. Creó un escudo energético en forma de cruz. El limo golpeó el escudo del protagonista, pero no lo atravesó. Empezó a derretir el escudo. Gritó cuando la energía verde lo golpeó, alcanzando su mano y corroyéndola poco a poco. La baba verde lo golpeó, casi alcanzando al amigo del protagonista. El protagonista pensó que su escudo de nivel 5 no resistiría los ataques del jefe de nivel 7, y que solo lo protegía a él, lo que significaba que sus amigos serían golpeados. Creó una energía oscura y sangrienta con su mano, arrojó la energía al suelo y se extendió un torrente rojo y negro. Alrededor de la esfera protectora, tanto Su como el enano quedaron impactados. El guerrero rugió mientras el niño observaba con miedo. El protagonista invocó una bestia de nivel 5, que también rugió con furia. El enano se preguntó si estaba alucinando sobre el aventurero invocando demonios, pensando que tal magia era absurda, e incluso los mejores aventureros no podían realizarla. El protagonista gritó pidiendo a todos que aguantaran porque los sacaría de allí, demostrando su liderazgo en ese momento. La criatura comenzó a cavar en el suelo, abriendo un camino para su escape, mostrando el poder de la criatura invocada. El protagonista intentó convencer a su amigo de entrar al agujero, demostrando su preocupación por la seguridad de todos. Le aseguró a su amigo que todo estaría bien, instándolo a irse, mostrando su determinación y liderazgo. La chica pelirroja bajó, mencionando que irían primero y preguntando si el MC lo seguiría, mostrando su preocupación. El rubio afirmó que no podía ir porque si quitaba el escudo, el fluido del jefe inundaría el túnel, revelando el peligro en el que se encontraban. El enano preguntó cómo dejarían morir al jefe, pero Su ya les había asegurado que Yan pronto ganaría un nuevo nivel, lo que sorprendió al enano. La escena cambió y apareció el bastardo Chu observando cómo la estatua caminaba hacia el charco de limo, demostrando que la criatura tenía un propósito. Creyó que había corrido rápido y que si no lo hubiera hecho, habría quedado reducido a un cuerpo sangriento, demostrando que la huida era crucial. La estatua miró el brillo verde del limo, mostrando interés en lo que estaba sucediendo allí. La estatua, con ojos brillantes y lágrimas verdes, murmuró algo inaudible, expresando un sufrimiento intenso que todos podían sentir. El protagonista usó sus poderes para hacer retroceder al slime verde, protegiendo a todos, mostrando su fuerza y liderazgo. El hombre del bigote comentó que el niño había absorbido las habilidades del jefe, expresando su sorpresa. Observó que el séptimo nivel dominaba fácilmente al quinto y se preguntó cómo sucedía esto, lo que desafiaba la lógica. El protagonista, con la energía al rojo vivo en la mano, guardó silencio, demostrando su concentración en la batalla. Ya era de nivel 6. El hombre observó al monstruo y se preguntó cómo había evolucionado el niño, mostrando la sorpresa de todos ante la fuerza del protagonista. Se sorprendió de cómo había subido de nivel sin luchar contra un solo monstruo, mostrando su desconcierto por lo que estaba sucediendo y expresando la confusión de todos. 5 minutos antes apareció un monstruo sonriente con brillantes ojos amarillos, revelando el plan. Una mano monstruosa emergió de las rocas, demostrando la fuerza de la criatura. El monstruo afirmó que había destruido a casi todos los monstruos y preguntó si el jefe evolucionaría, revelando el plan en acción. El monstruo comentó que algo bueno estaba por terminar, indicando que la batalla estaba a punto de terminar. El escarabajo ya había sido invocado. El otro monstruo gruñó, pidiéndole al otro que no lo subestimara, demostrando que él también tenía un gran poder. Gritó que quería unirse a la batalla y sintió que el maestro lo llamaba, revelando sus ambiciones.
El protagonista, con el rostro tenso, se preparó para el inminente ataque, demostrando que estaba listo para la batalla. La pierna de la estatua gigante se estrelló contra el suelo, causando una gran destrucción y mostrando el poder de la criatura. Cayó al suelo y el protagonista la esquivó. Se produjo una gran explosión de energía, demostrando el poder de la estatua. El protagonista pensó que contra criaturas tan grandes, atacar desde abajo sería más efectivo, mostrando su estrategia de batalla. El protagonista atacó con una espada dorada, cortando a su oponente, demostrando su destreza en el combate. Empezó a caer, gritando, y el impacto provocó un rugido ensordecedor. La fuerza de la batalla fue increíble. Ella cayó y se produjo una gran explosión, mostrando el resultado del ataque. El protagonista se puso de pie, sosteniendo su espada, listo para otro enfrentamiento. Corría con su espada en la mano, su hoja brillando con energía, demostrando que no se rendiría. Saltó al ataque, cortando con su espada cargada de electricidad, mostrando su fuerza y agilidad. Lanzó un puñetazo y la estatua intentó bloquearlo con la mano para evitar el ataque. El protagonista fue capturado por la estatua, poniéndolo en una posición peligrosa. La batalla había llegado a un punto crítico, pero algo andaba mal. La estatua se quebró y gritó de dolor, sosteniendo al protagonista, mostrando el poder de su golpe de luz. Se liberó de su mano, rompiendo todo con un ataque circular, mostrando su poder y fuerza. Le propinó un potente golpe a la cabeza de la estatua, dándole justo entre los ojos. Empujó la espada profundamente en la cabeza de la estatua con un golpe, y un rayo llovió desde la grieta, mostrando cuán poderosa era la energía liberada en ese momento. Un intenso rayo amarillo atravesó todo, rodeado de escombros y llamas, mostrando el resultado de un poderoso ataque. Todo quedó destruido y todos observaron el caos, mostrando el resultado de toda la batalla. El enano se sorprendió al mencionar que un aventurero de nivel 6 había derrotado a un jefe raro de nivel 7, mientras que el otro sonrió, mostrando que todos estaban impresionados por el resultado de la batalla. El rubio comentó que para él todo fue drama y trivialidad, mientras que el protagonista afirmó que algo andaba mal, revelando sus preocupaciones. Mencionó que a pesar de estar casi sin energía, era un jefe raro y la pelea estaba desequilibrada, demostrando que la victoria no era fácil. Una baba verde brotó del suelo y él expresó su sorpresa, mostrando que la batalla estaba lejos de terminar. Ella se acercó al protagonista. El peligro era inminente. Ella empezó a crecer, y hubo una explosión verde brillante, convirtiendo la pelea en algo aún más peligroso. Una esfera de color amarillo brillante emitió un rayo verde sobre el protagonista, poniendo en riesgo su vida. Se produjo una gran explosión que convirtió el campo de batalla en un caos. La explosión fue visible desde lejos, demostrando la magnitud de la batalla. El protagonista saltó, escapando del slime verde que lo perseguía, luchando por sobrevivir. La batalla estaba lejos de terminar. Pensó que su magia se estaba agotando y que su armadura no duraría mucho, mostrando el peligro en el que se encontraba. Observó la magia verde, tratando de comprender qué estaba sucediendo. El guerrero preguntó qué era la niebla y el rubio respondió que era vapor de un líquido tóxico sobrecalentado, mostrando el peligro de la situación. El rubio respiró profundamente, con una expresión seria en su rostro, mostrando su preocupación por lo que estaba a punto de suceder. Mencionó que el jefe estaba en una segunda fase y que la pelea había empeorado, preguntándose por qué no había convocado a sus secuaces, revelando que la pelea no había terminado. Y ahora solo había un paisaje de cielo oscuro y montañas rocosas con vegetación. El protagonista pensó en retrasar la pelea y se preguntó por el enemigo oculto, demostrando que no tenía intención de atacar sin un plan. Escuchó un sonido, algo que se movía, algo que llamó su atención en su camino. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando sorpresa por lo que vio o escuchó. Algo inesperado había sucedido. Esquivó el ataque, un torbellino rojo, haciendo gala de su agilidad y reflejos en ese momento. Una bola de energía pasó volando, dejando un rastro tras de sí, demostrando su velocidad y fuerza, mostrando el poder de esta magia. Provocó una explosión. De la detonación apareció un símbolo rojo brillante, un ataque poderoso e impresionante. El protagonista observó cómo una mano emergía de la oscuridad, algo aterrador y misterioso. Activó su escudo para protegerse del ataque, preparándose para lo que se avecinaba. El protagonista pensó que el jefe había descubierto su armadura, pero lo subestimó, demostrando que todavía tenía trucos bajo la manga. Esquivó el golpe, mostrando su agilidad y reflejos, mostrando la fuerza que poseía en la batalla. Sus ojos se abrieron, mostrando sorpresa por la velocidad de su oponente. El poder de este ataque fue impactante, solo vio una espada dorada acercándose. Un grito silencioso escapó de sus labios, revelando su miedo al momento de morir. Su cabeza fue cercenada, marcando el fin de la batalla para ella en ese instante. La batalla había terminado. El guerrero afirmó que la niebla se estaba despejando, mostrando su alivio por el enfrentamiento.
Era el final de otra batalla. El amigo del protagonista lo saludó y lo llamó por su nombre, mostrando su alegría al verlo sano y salvo. El protagonista preguntó por los demás y el rubio explicó que recogería los fragmentos de mineral y la niña fue con él, demostrando que todos tenían un papel que desempeñar en este viaje. En la cueva, el gnomo estaba recogiendo cristales, mostrando su codicia y obsesión por la riqueza, algo que motivó sus acciones. Levantó un cristal azul y gritó que ningún cristal mágico podría escapar de su control. Pero el pie de alguien aplastó la piedra brillante, y él gritó, intentando alcanzarla, mostrando su desesperación y pérdida. Todo lo que deseaba se había esfumado. Se hace evidente que ha llegado una giganta, y el abuelo pregunta, ¿por qué hizo esto? Y entonces ella empieza a hablar, preguntándole si no había estado prestando atención a su alrededor. Estos no son cristales. Estremeciéndose ante las palabras de la giganta, se gira hacia un lado con una expresión de miedo animal en su rostro. Se da cuenta de que debajo había varios esqueletos de algún tipo de criaturas. El enano simplemente quedó en shock y se volvió hacia la diosa de los enanos. Sacó todo lo que había en su bolsa. Ahora entendemos que el enano cayó bajo el hechizo del rey de los enanos. Cayó de rodillas y miró todos esos huesos. Al darse cuenta de que había caído bajo el hechizo tan pronto como entró en la mazmorra, ahora le pregunta a la giganta si ella también ha caído accidentalmente bajo este hechizo. Ella dice que no, porque por alguna razón el gas estaba en la capa inferior y el gnomo estaba completamente en esa capa. Mientras tanto, observamos cómo el amigo de nuestro protagonista dice que volvería a llamar al resto del grupo, pero al no recibir respuesta, extendió su mano hacia Yunkin. De repente, aparece un corte repentino que le atraviesa el brazo, y ahora su muñeca está separada del resto de su mano, volando en algún lugar arriba. Él se estremece y grita, pero ahora, mirando hacia un lado, se da cuenta de que Yunkin ha caído. Hace un momento estaba parado justo frente a él. ¿Qué pasó? Pero también quién le cortó la mano. El jefe no estaba muerto hasta que se dio cuenta de algo. No fue exactamente lo que pasó. El jefe aparece a su lado, lo golpea y él simplemente cae al suelo. Y solo después de todo esto vemos como el jefe aparece justo al lado del personaje principal, después de derrotar al aventurero. Ella comienza a mirar su mano y se pregunta por los cortes que hizo, sin embargo estaba interesada en los aventureros, y este aventurero que la derrotó hace un momento. Ella quería tomar su cuerpo para estudiarlo un poco, así que se abalanza sobre Yunkin para golpearlo. Pero antes de que pueda hacerlo, el martillo corrupto se mueve hacia ella. Ella lo nota y levanta la mano para protegerse del golpe. Pero esto no fue suficiente, por eso la dejaron de lado. Después de esto, el martillo corrupto se mueve hacia la mano del enano. El gnomo mira el rostro del amigo de nuestro héroe que yacía allí, y tal vez... Ahora el enano comprende que no fue solo él el que fue envenenado, sino todo el grupo. Quizás todo fue parte de una alucinación provocada por ese veneno, pero no era demasiado tarde, aún podían ganar. Sin embargo, al observar a ese gnomo, se pregunta por qué estaba allí. Se suponía que estaría durmiendo y recogiendo esos valiosos cristales, pero entonces el jefe también se pregunta ¿dónde está esa giganta? Ella no estaba en el grupo del enano hasta que de repente él nota una flecha volando rápidamente en su dirección. Sin embargo, ella se da cuenta justo a tiempo y logra esquivarlo. De no ser así, el daño habría sido grave, pues una sola flecha era capaz de partir ese árbol por la mitad y... Cuando una flecha vuela justo a su lado, se dirige al bosque, donde encuentra a la niña y se da cuenta de que es buena escondiéndose. Entonces, un enano aparece por detrás con un martillo, con la intención de golpearla, pero ella rápidamente se gira y se defiende. Ahora que está más cerca, se da cuenta de que este enano está 2 niveles por debajo de ella, y se pregunta por qué una criatura tan débil como él está tratando de luchar contra ella. Pero como se acercaba, eso era bueno. Significaba que no tenía que ir ella misma hacia el enano para agarrarlo. Entonces ella activa ese slime nuevamente y se mueve hacia el gnomo. El gnomo no tiene tiempo de esquivarlo y es golpeado por ella. De repente, otra flecha vuela en su dirección. Ella lo nota y se gira para intentar bloquear la flecha. Pero entonces un gnomo aparece de la nada y la agarra de la pierna. Ella se sorprende porque un ataque debería haber sido suficiente, sobre todo viendo que el enano todavía estaba vivo, pero ahora era demasiado tarde para esquivar la flecha, y la flecha finalmente la alcanza, provocando un humo espeso. Tumbado en el suelo, el enano dice que posee una habilidad especial que lo ayudó a mantenerse con vida. Era piel de piedra. Aunque esta habilidad es bastante débil, aún así logró durar bastante tiempo. En este punto el humo se disipa y vemos que el jefe logró atrapar esa flecha. Pero ahora la flecha se ha derretido un poco por su veneno, pero entendemos que incluso eso no fue suficiente para arañarla. Con la boca abierta, después de todo esto, la giganta incluso comenta que sus niveles eran demasiado bajos, su fuerza no era nada. El gnomo gritó desesperado por esto, y el monstruo ya se había vuelto hacia él. Luego ataca nuevamente al gnomo con veneno, dañándolo. La giganta oculta finalmente grita su nombre.
y por eso el jefe la encuentra. Después de eso, simplemente señala con el dedo en dirección a la giganta, y una flecha venenosa se precipita hacia ella, dando en el blanco. La giganta está acabada. Ahora todos caen al suelo, y ella finalmente puede continuar con su investigación, hasta que se da cuenta de que aquí faltan dos personas, uno con camisa roja y el otro que estaba allí tendido, caído, y para entender hacia dónde iban, vimos un rastro de sangre. Mientras caminaba por él, más adelante vimos que la amiga de nuestra protagonista lo llevaba en algún lugar más seguro. No podía morir aquí, pero desde atrás vimos al tipo extender su mano en dirección a ellos y luego lanzar nuevamente esa descarga venenosa. La cosa se movió hacia ellos. El amigo de nuestro protagonista solo vio mientras se acerca, pero al final todos fueron capturados. Fue una lástima hacerlo, porque entre ellos dos había un aventurero particularmente especial y ella quería estudiarlo más a fondo. Fue una lástima. Sin embargo, de las profundidades de este veneno emergió una mano persistente. Era Yun Jin, y ahora había alcanzado el nivel 7. Después de esperar un rato, finalmente entendió cómo funcionaban sus habilidades. Pero el jefe se sorprendió. ¿Cómo logró subir de nivel? Para entender esto, debemos observar sus sombras. En ese momento, la sombra logró derrotar a un jefe muy poderoso. Y entonces la sombra más fuerte comentó que con la victoria sobre este jefe, era muy probable que su amo ahora estuviera en el nivel 7. Volviendo al protagonista, comentó que desde el principio, todo lo que vivieron fue casi como un sueño creado por el veneno de ese jefe. Pero ahora todo había terminado. En ese momento extendió la mano, pero ahora se dio cuenta de que el gas venenoso podía encenderse. Cuando encendió esta llama, simplemente no la vio antes porque su nivel era demasiado bajo. En ese momento, ella utilizó nuevamente ese gas venenoso, dirigiéndolo hacia él, y completamente envuelto en líquido verde. Ella incluso lo celebró, creyendo que ese era su fin. Hasta que me di cuenta de que el personaje principal logró esquivar el primer ataque. Para contrarrestarlo, liberó más veneno, pero él lo esquivó todo. Sin embargo, ahora todo había cambiado. Nuestro protagonista estaba más cerca de ella que nunca. Al ver esto, creyó tener una oportunidad, pero fue inútil. De un solo golpe, nuestro protagonista logró cortarla. Pero incluso después de cortarla, notó que podía regenerarse. Y me quedé muy sorprendido. Mientras se regeneraba, se puso furiosa porque le dejó un corte. Ahora ya no podrá usar bikini. Entonces ella usó todo su poder y nuestro protagonista hizo lo mismo. Sus fuerzas se enfrentaron entre sí. Cuando chocaron, ella comentó que él tenía buena memoria. Cuando su poder y el de nuestro protagonista se encontraron, se transformaron en una niebla venenosa. Después de todo, era solo cuestión de tiempo antes de que nuestro protagonista perdiera su armadura. No duraría para siempre. Incluso se preguntaba si realmente estaba sucediendo. Luego metió la mano en la niebla y volvió a encender un fuego más poderoso. Ella quedó asombrada por este poder, pero pronto las llamas la envolvieron. Después de todo, lo vimos allí parado, mirando tranquilamente todo lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta de que había ganado 400 niveles, pero incluso eso no fue suficiente para matarla. Pero de repente algo lo sorprendió. En otro lugar la vimos levantarse entre las rocas. Ella usó su veneno nuevamente para engañar a ese aventurero. Desgraciadamente tuvo que hacerlo porque era muy probable que cuando regresara quisiera vengarse. No podía matarlo, pero sí podía destruir a los aventureros más débiles. Sin embargo, mientras pensaba en ello, notó que se acercaba a una espada. Para evitar el golpe, bajó los cuernos. Sin embargo, se los cortaron limpiamente. Pero en el momento en que ella lo esquivó, vimos una mano aparecer detrás de ella. Ahora que había aparecido, se preguntó de dónde había salido ese monstruo. ¿Y es el sirviente de ese bastardo? Pero no hubo tiempo para preguntas y respuestas, porque la sombra de nuestro héroe le lanzó una llama, enviándola a volar, pero ni siquiera eso fue suficiente para derrotarla. Fue entonces cuando apareció el Caballero Santo. Con su espada asestó un golpe que finalmente logró cortarla nuevamente por la mitad. Pero esto aún no fue suficiente, y entonces llegó el llamado final. Ese escudo que tomó antes y que absorbe a esa chica, pero esa invocación que hizo, tuve que intentar tragarme a esta chica. Lo cual no querían, ya que era muy probable que el personaje principal quería convocarla como una sombra para sí mismo. Pero incluso después de todo esto, se da cuenta de que ella todavía está viva, y los demonios se dan cuenta de su amo. Solo que ahora tenía una opción, convertirse en su aliada o morir ella misma. Finalmente, ella se niega. Pertenecía al clan demoníaco más fuerte y no se rebajaría a ser aliada de un humano. Para ello, toma su espada y finalmente le pide que vaya a otro mundo. Incluso dijo que morir era en realidad mejor que ser un aliado de estas personas. Entonces llega el golpe, pero no pasa nada hasta que se da cuenta de que todas las heridas han sanado. Al levantar la vista, ve a los aliados de nuestro héroe mirándola con una sonrisa. Entonces alguien comenta que sigue viva. Cuando se levanta y mira a su alrededor, ve a nuestro protagonista, con una presencia un poco más imponente que antes.
Así, de rodillas, termina llamando a nuestro protagonista su amo. Después de todo esto, vemos a nuestro protagonista ganar muchas cosas, dándole armas a las sombras, incluyendo a esta, quienes ahora pudieron sentirse mucho más fuertes en este punto. Mientras las sombras festejaban, pudimos ver a alguien aparecer en el fondo llamando a Jun Kin, y en el fondo pudimos ver que era esa giganta. Ella comenta que les dio todas las pociones curativas, pero nada ayudó. Sus heridas eran demasiado profundas. Luego se acerca a ellos para sanarlos, pero su sombra aparece diciendo que no es necesario, porque ellos mismos lo harán, y él se acerca a ellos, ahora sanándolos. Luego vemos a nuestro protagonista pensando que tuvo suerte de estar en esta mazmorra. Pudieron aumentar significativamente el nivel, incluso elevándolo del nivel más bajo a uno más alto, pero no entiende por qué los golems que perseguían al enano se convirtieron en estas criaturas después de la derrota del tipo. En este punto aparece su nueva sombra, comentando que sabe de unos cofres muy importantes en esta mazmorra que él podría tomar, y así podría guiar a nuestro héroe. Tan pronto como dice esto, vemos que la otra sombra de nuestro héroe está furiosa con ella por intentar robarle su posición como la sombra más fuerte. Mientras las dos sombras discuten, vemos debajo al amigo del héroe que yacía en el suelo. Pero incluso después de su curación, se dio cuenta de que su mano no había vuelto a su estado natural. Pero en cualquier caso, el personaje principal ve que todo está bien con ellos. Luego se dirige a la giganta y le pide que vaya a la ciudad a buscarlos, ya que allí podrían encontrar un sacerdote de alto nivel, y con ese sacerdote podría restaurar su mano. Pero para salir de esta mazmorra completamente sanos, necesitaban una sombra poderosa que los guiara, así que le pidió a esta sombra que lo guiara, y él aceptó. Mientras se alejan con la sombra, observamos cómo nuestro protagonista se dirige en la otra dirección. Desde el comienzo de la batalla, supo que aún le faltaba un aventurero de nivel 4. Este tipo debía estar tramando algo. Pero si intenta hacer algo contra el equipo de nuestro héroe, ni siquiera se preocupa porque lleva consigo una sombra de nivel 7, así que no tiene de qué preocuparse. Luego la escena cambia a ellos, donde vemos a la giganta hablando con esa sombra, pero la sombra se pregunta por qué cubre al enano con un paño. Entonces ella responde que su armadura estaba completamente quemada, así que, en resumen, al enano no le queda ropa. Habiendo dicho tales cosas, la criatura convocada comienza a comentar que no tenía sentido hacer tales cosas, pero mientras camina se siente atrapado. Al ver que estaba a punto de ser atrapado, él salta para evitar ser capturado. Pero incluso después del salto, vemos cómo la cadena le agarra las manos y te empuja hacia el suelo. Para evitar ser derribado, finalmente corta esta cadena, pero ahora claramente están surgiendo otras cadenas, que vienen de diferentes direcciones. Estas cadenas atan la sombra de nuestro protagonista. Mientras tanto, la giganta le pide que espere, ya que ella lo ayudará. Pero él le dice que se quede quieta porque necesita concentrarse en otras cosas. Alguien la estaba cazando. Él pudo liberarse y desde atrás observamos cómo sonríe ese aventurero. Pero esa sombra de nuestro protagonista logra liberarse con un solo movimiento, liberando un montón de energía diferente, y ahora estaba ansioso por ayudar a la niña. Entonces, sabiendo que esta sombra es fuerte, lo vemos activar otra de sus habilidades para finalmente capturar esta sombra. Pero mientras todo esto sucede, la escena cambia a otro lugar, donde vemos a nuestro héroe abriendo un cofre. Al abrir este cofre, saca una arma rara. Tras recibirla, observamos cómo la sombra alaba a nuestro protagonista. Sin embargo, mientras lo elogia, siente la presencia de algo extraño. Esto molesta a Natalie, la sombra de nuestro héroe, que se pregunta qué le pasa al cofre. El cofre no la satisface. Comenta que si él va más allá, encontrará cofres aún mejores. Sin embargo, ahora se da cuenta de que no había nada malo con los cofres que ella le dio, sino que estaban sucediendo otras cosas. Los amigos están en problemas y por eso él le pide que busque algunos cofres. Ella entiende y en ese momento nuestro héroe desaparece. La escena luego vuelve a la ubicación anterior, donde vemos a la giganta cayendo al suelo. Mientras tanto, más adelante vemos a ese cazador de nivel 4 se paró frente a la sombra de nuestro héroe. Estaba atrapado en lodo pegajoso o algo así. Intentó escapar, pero el hombre le dijo que no lo intentara. Era una habilidad que atrapaba todo dentro, y una vez atrapado, nadie podía salir, pero no había necesidad de preocuparse porque él lo sacaría de esa cosa pegajosa. Resulta que era Chu Jin, un luchador de nivel 7. Mientras tanto, observamos cómo la sombra le grita que no haga algo tan estúpido. Si lo hace, sufrirá las consecuencias, pero no a manos suyas, sino a manos de su jefe. Pero a él no le importó, su poder era demasiado grande. En ese momento la sombra, asustada, pregunta cómo logró subir tanto de nivel. Luego revela que antes de unirse a este grupo era nivel 6, pero después de que el jefe murió, finalmente subió al nivel 7. Luego preguntan qué pasó. Mientras nuestro héroe luchaba contra el jefe, se enfrentó a esos golems débiles, y esto, de hecho, le permitió subir de nivel significativamente.
Después de revelar todo esto, le pregunta a su maestro si escuchó todo. Sin embargo, el aventurero, ahora de nivel 7, le dice que no llore tan pronto, entonces levanta su espada y ataca en su dirección. Pero antes de que la espada pueda alcanzarlo, aparece otra espada, impidiendo que el ataque alcance la sombra de nuestro protagonista. Entonces vemos a nuestro héroe aparecer allí de la nada. De pie sobre su espada, logró mantenerse en pie. Ahora que había escuchado toda la historia, ya no tuvo por qué contenerse. El luchador de rango S se queda allí con la boca abierta, incapaz de creer cómo el sirviente fue capaz de convocar al amo justo frente a él. Mientras estaba en shock, una sombra apareció detrás de él y casi lo agarró. Pero luego usa su habilidad, provocando que la piedra se levante e inmovilice la sombra. Después de esto, se dirige a nuestro héroe para intentar atacarlo. Sin embargo, ahora nuestro héroe logra esquivarlo y aterriza en el suelo lejos del sádico. Pero esto no es suficiente, ya que se activa otra trampa, lo cual encarcela a nuestro protagonista en una especie de jaula. Aunque era fuerte y rápido, esta vez no escaparía. Ahora el secuestrador le aprieta la mano, sellando a nuestro héroe encerrado en esta jaula dentro. El sádico se pregunta si realmente funcionó, ya que la experiencia de matar aún no ha llegado, hasta que de repente siente una enorme presión. En ese momento la célula explota y consigue evitarlo todo. El primer sirviente demonio llegó y agarró al personaje principal, preguntando si el loco había muerto. Pero el chico dijo que no obtuvo ninguna experiencia, lo que significa que esta vez solo mató a su clon. Mientras tanto, en otro lugar lo vemos construyendo otra trampa para mantener todo bajo control. Luego comenta que escapar no será fácil ahora, ya que también ha colocado muchas trampas en la salida. Pero mientras habla de esto, un monstruo aparece a su lado. Le dice al monstruo que se calle, pero después de gruñir, vemos la sombra de nuestro protagonista descubrirlo. Ahora que lo ha encontrado, lanza un poderoso fuego en su dirección. Sin embargo, el sádico ya no puede quedarse allí, entonces comienza a correr hacia el portal. Mientras corre, se da cuenta de que su invocación es mucho más fuerte que las demás, pero también es difícil lidiar con ella. Vuela, tendrá que usar púas para lidiar con esta sombra. De repente, levanta la vista y nota que aparece algo extraño. Lo que apareció fue prácticamente una espada que casi lo golpea, pero terminó esquivándola. Lo único que se cortó fueron algunos clones, y las habituales espinas afiladas de las piedras. Al final, todas las trampas que puso funcionaron, y ahora será increíblemente difícil, casi imposible, restaurarlos todos. El sádico estaba en shock, ya no tenía ninguna posibilidad de ganar, tenía que correr. Mientras habla de esto, alguien aparece detrás de él y le dice que no podrá escapar. Entonces vemos que era la jefa de este piso. Después de esto, ella arroja veneno en su dirección, literalmente borrar a este bastardo de la faz de la tierra. Después de todo esto, vemos a nuestros héroes comentando que sus ilusiones eran bastante injustas. Pero ahora al final funcionó perfectamente, pero ella pide que la dejen terminarlo. Y nuestro protagonista incluso comenta que ahora es el momento de ocuparse de él. Unos minutos después, vemos que Shu Jin se ha convertido en una sombra. No puede creer lo que está pasando. Mirando hacia adelante, ve a otros sirvientes. Otra sombra comenta: "Bienvenido al grupo". Pero ahora nuestro héroe tiene una tarea para sus sombras. El caballero de las sombras es elegido para ir al hospital más cercano, convertirse en humano y proteger a la giganta junto con el enano. El que esté frente a él deberá adentrarse en las mazmorras y conseguir toda la experiencia que pueda reunir. Independientemente de la situación, no deberían perder el tiempo en cofres, porque los recursos no son lo más importante ahora. Y ahora el personaje principal se dirigió al nuevo recluta. Chuyin permaneció tenso, esperando a ver qué le ordenarían hacer. Ahora regresará a su gremio y volverá a su vida normal. También les informará que ha completado su misión de matar a nuestro protagonista, pero esto es parte de su plan. Allí recogerá información especial para transmitirla a nuestro protagonista. Dicho esto, acepta y desaparece. Ahora el personaje principal se paró frente al portal y gritó alegremente: "¡Todos a trabajar!". La escena cambia a otra ubicación donde vemos a varias personas preguntándose por qué los tanques y los aventureros no pueden detener al único jefe. A continuación se presenta a este jefe. Era un jefe salvaje de nivel 10. El jefe corrió hacia el grupo mientras corrían, rogando constantemente por un escudo o por la aparición de alguien más fuerte. Si esto continuaba, todo el grupo sería aniquilado por este único jefe. Mientras corre, el mago comenta que un arquero de alto nivel ya está en camino. Mientras tanto, cerca, en lo alto de unas rocas, vemos una figura, un arquero que es mejor conocido como el presidente de cierto gremio y un guerrero de nivel 10, Xu Xie. Aunque aún no ha aparecido, vemos un tanque avanzando. Era un guerrero de nivel 9, Sek. Solo pide que lo curen. Si lo curan, podrá contener a este monstruo durante unos minutos. En cuanto dice esto, vemos aparecer a una aventurera por detrás. Es más conocida como Sanadora. Ella usa su habilidad de curación en el tanque, restaurándole fuerza. Luego, este activa su escudo.
Antes estaba herido y le tomó un minuto entero sujetarlo, pero esta vez tal vez solo le tome 10 segundos sujetar a semejante monstruo. Sin embargo, en ese preciso instante aparece un monstruo. De un solo golpe impacta el escudo, destrozándolo al instante. Pero eso no fue todo, el impacto del tanque lo arrojó hacia atrás con gran fuerza. Un momento después se estrella contra la pared de la montaña, partiéndola por completo. Su grupo observa conmocionado. Un golpe bastó para romper la defensa de este increíble tanque. Tal era el poder del monstruo. La sombra del monstruo aparece entonces cerca de los personajes del fondo, quienes se giran temblando de miedo. Ahora comprenden que este es su fin. Pero de repente este jefe elefante se detiene en estado de shock, hasta que uno de ellos señala y exclama que es el presidente del gremio. Mirando hacia arriba, vemos a Chushie parado allí, mirando hacia abajo. En ese momento, los guardias y aventureros notaron su presencia, se llenaron de alegría. Mientras están de fiesta, de repente el aventurero salta desde esa altura. Su velocidad es extremadamente alta. Mientras cae hacia el jefe, vemos que este se prepara para atacar, con la intención de acabar con él de un solo golpe. Sin embargo, al mismo tiempo, el aventurero también está preparando su ataque. Se prepara y lanza un puñetazo, y el jefe hace lo mismo. Los dos golpes chocan en el aire, el más fuerte será el ganador. El aventurero entonces asesta un golpe más potente. Su golpe es tan potente que empuja ligeramente el brazo del jefe hacia atrás. Pero eso solo no basta. Derrotar al jefe sería fácil. Con un puño poderoso lo aplasta. No solo lo derrota, sino que también lo humilla. Después de todo esto, vemos al jefe siendo hundido cada vez más. El ataque del aventurero fue asombrosamente poderoso. La niña se pregunta si la onda expansiva los alcanzará, pero el calvo estaba seguro de que no los atraparían. Al fin y al cabo, estaban muy lejos, hasta que unos segundos después se dan cuenta de lo que realmente los atrapó. La niña grita, y mientras él es, por así decirlo, pisoteado, ellos, para evitar el mismo destino, empiezan a correr, pero mientras corren vemos que todo fue en vano. La muchacha y otro aventurero quedaron atrapados por su habilidad, y todos los que estaban a su alrededor fueron enviados a otro lugar, al cielo o tal vez al infierno. Después de toda esta destrucción que vemos, como si algo volara a otro lugar, pero esta cosa de repente se detiene justo delante del aventurero. El aventurero lo mira y se sorprende, viendo que el presidente se ha vuelto, digamos, más arrogante y loco que antes. Sin embargo, para él ya no era tan sorprendente. Lo saludó, pero el presidente le dijo que se hiciera a un lado, o si no, le sucedería lo mismo. Pero él ignora la advertencia y comienza a contar la historia. El presidente, sin embargo, le pide que detenga esta tontería y le pregunta por qué está allí. El aventurero menciona entonces vagamente que tiene buenas noticias. Por fin ha consumado su venganza y ahora viene a contársela. Luego se gira un poco y le dice que no le hable de esas cosas. Después de todo esto, estaba a punto de marcharse, pero antes de hacerlo preguntó si por casualidad el presidente estaría presente en una reunión privada con aquellos ángeles más tarde ese mismo día. Al oír la palabra ángeles, la mirada del presidente cambia, algo sale de sus ojos, y se acerca al aventurero. Este cae bajo su influencia y cae de rodillas. Después de esto, el presidente le advierte que no hable de cosas que no debe, de lo contrario se presentarán situaciones peligrosas para él. Tras estas palabras, el aventurero se disculpa y el presidente se marcha. Al quedarse solo, el aventurero se siente un poco deprimido. Incluso después de alcanzar el 7º nivel, seguía destrozado por la enorme presión de este supuesto presidente, pero esa era una pregunta para más adelante. Desafortunadamente, estaba lejos de estar al nivel del presidente, pero esperaba que su maestro al menos le permitiera entrenar con él. Mientras tanto, en el Templo de los Ángeles, vemos al presidente caminando. Llega a un lugar determinado y se arrodilla, declarando que el supuesto aventurero superviviente ha sido eliminado. Ahora que había resuelto este problema de forma bastante triunfal, le pidió al jefe detrás de escena que le entregara la clave de algunos portales épicos. El jefe se ríe en su cara, diciendo que acaba de resolver un asunto trivial y exige una recompensa tan alta por ello. Esto fue un insulto para él. Después de eso, se da cuenta de que el joven ángel tiene sentido del humor. Sin embargo, para los aventureros de nivel superior al 10, alcanzar rangos superiores requiere mucho esfuerzo, porque obtienen muy poca experiencia de los enemigos de rango inferior. Si solo se encontraban con monstruos o aventureros del mismo nivel, no podrían subir mucho de nivel, además de que los jefes más fuertes eran escasos y no podían hacer mucho. Encontrar tales monstruos era raro. Sin embargo, les pide que al menos le entreguen la llave, ya que ha hecho mucho trabajo sucio para estos ángeles durante años. Uno de los guardias oye esto y se irrita. Entonces le pregunta al presidente si teme perder la vida por esas palabras. En un solo movimiento saca su espada y ataca, con la intención de destruirlo. Pero entonces alguien desde fuera de la puerta le ordena que se detenga. Él obedece, pero no antes de que su golpe corte a medias las púas de la cabeza del presidente.
En este punto, la figura detrás de la puerta comienza a decir que si no lo hubiera elegido en esa mazmorra, él y los miembros de su tribu habrían sido destruidos. Al final, fue una bendición para él simplemente tomar el control del pequeño gremio que existía. Al estar allí y cuidarlo, da gracias por ello. Después de decir algo así, algo cae a su lado, llamando su atención. Se da la vuelta y al hacerlo se sorprende por la grieta dejada por un movimiento de aquel aventurero o de uno de los guardianes angelicales. Al fondo vemos que el corte no fue solo un corte, de un solo golpe de espada casi partió la montaña en dos. Al darse cuenta del poder de estos guardias, se da cuenta de que estos simples guardias aquí son mucho más fuertes que él, ya que solo uno de ellos podría matarlo en cualquier momento con un solo movimiento. Luego continúa preguntando si por casualidad le darían la llave. A medida que su preocupación por esto crece, la escena cambia repentinamente a otra ubicación, algo así como la base de un puente. Allí vemos a un tipo parado frente a un portal. De pie frente al portal, le preguntan si ha venido a comprar una llave. Al oír esto, responde que sí, y luego le dicen que deje de decir tonterías y perder el tiempo. Luego llama a nuestro héroe para que entre. Una vez dentro, menciona que como fue presentado por Zen del gremio Sere, se le dará permiso para entrar. Además, aquí está prohibido pelear, ya que si alguien intenta pelear con ellos, será castigado por un archimago de alto nivel. Así que si no quiere problemas, solo tiene que acatar las órdenes, acepta y siguen adelante. A medida que el protagonista avanza, se da cuenta de que el mercado negro de aventureros está oculto para que no sean atraídos por estas figuras angelicales. Le parece bastante ingenioso. Al oír esto, le dicen que dentro también encontrará bienes de alto nivel controlados por grandes corporaciones, especialmente la llave de la mazmorra. Shu Jin le comunicó que el MC vendría a buscarlo. Antes de continuar, el protagonista saca una barra de oro de su bolsillo y se lo entrega al aventurero. Luego el aventurero lo agarra y comenta que es un novato y que no sabe mucho sobre las reglas aquí. Sin embargo, darle este oro no es necesariamente una violación de ninguna regla. Sabiéndolo, advierte que no es nada grave y el aventurero acepta el regalo. Como hay una cola gigante y la espera tardará demasiado, el aventurero llama al protagonista y le dice que hay un atajo. Si permanece en esta cola, tardará varios días en conseguir la llave. Todos los aventureros aquí están buscando la llave y parece que el novato también está buscando una. En primer lugar, le proporcionará un buen programa educativo sobre las llaves de mazmorra. Son necesarias para los aventureros solo después de alcanzar el nivel 10. Luego explica que las mazmorras se dividen en diferentes niveles. El primero es un nivel fácil donde no se necesita llave. Sin embargo, una vez que una persona alcanza el nivel 10, necesitará llaves, aunque el botín en su interior es bastante pobre y los monstruos serán muy fáciles de combatir. Luego hay otro nivel, más difícil, donde puedes encontrar monstruos mucho más fuertes. Además, los objetos que contiene son muy buenos. También hay hierbas que te ayudan a llegar al nivel 20 mucho más rápido, pero ya debes ser nivel 20 para ingresar a este lugar. El siguiente nivel es épico. Dentro, los aventureros se encontrarán con monstruos equilibrados y de considerable fuerza. Además, también encontrarán valiosas recompensas, incluyendo objetos fantásticos. Para entrar, debe ser de nivel 30 o superior. Finalmente está el nivel legendario. La dificultad es extremadamente alta, pero los materiales que se encuentran son increíblemente valiosos. También hay una mayor probabilidad de encontrar recursos de nivel superior. Entonces, después de todo esto, se da cuenta de que debe haber una mazmorra. Al llegar al nivel 40, obtiene la llave de la mazmorra 41. Pero el nivel 40 es el máximo actual. Comenta que ninguna mazmorra ha llegado siquiera al nivel 41. Hasta hoy nadie ha alcanzado el nivel 41. Por lo tanto, la llave es inútil. Esto molestó al protagonista. Pero se dio cuenta de que su compañero no le había contado sobre el quinto tipo de mazmorras. Pero de todos los que visitaron esa mazmorra de nivel infernal, nadie pudo sobrevivir. Luego pide a todos que dejen de hablar y escuchen, para que todos estén atentos porque ahora va a comenzar la subasta de llaves. Entonces muestra la llave del 10º nivel y pregunta si alguien la quiere. Alguien la señala y ofrece 50,000. Comenta que pagará 50,000, hasta que otra persona intervenga y ofrezca 70,000. Luego otra chica ofrece 80,000. La subasta continuó y todos pujaban más que los demás. El conductor miró a esta muchacha y se preguntó de dónde venía. Mientras tanto, el personaje principal estaba ocupado con sus llamadas. Al fin y al cabo, fue él quien llamó a la muchacha y la introdujo en estos oficios, cuando de repente el satélite captó su atención y le dijo que eligiera esa mazmorra, ya que una mazmorra de nivel 10 es posible para él. Allí se podía entrar pagando 100,000, y al final, el amo de la mazmorra recibiría una ganancia de 200,000, sin contar los gastos para los aventureros aliados. Después de pensarlo 2 veces, se dio cuenta de que ni siquiera debería considerar una mazmorra de nivel épico, ya que al ser solo de nivel 7 no podría completarla ni siquiera en sus sueños.
Entonces aparece alguien y ofrece 120,000. Al oír 120,000, el subastador lo señala y anuncia que es el nuevo propietario de la llave. Después de esto, varios magos y aventureros se acercan a él, diciéndole que podrían ayudarlo a limpiar esta mazmorra. Entonces vemos a 2 de ellos seguir a ese tipo sin pensarlo, y el compañero está feliz porque ahora 3 idiotas han dejado de competir con ellos. Entonces el subastador señala en otra dirección. Ahora hay otra llave para la mazmorra de élite. Él aplaude para llamar la atención de todos. Ahora que la llave anterior ya está vendida, anunciará la siguiente. Esta llave tendrá un valor mucho mayor. Esta es una clave de rango épica para el nivel 10. El precio inicial es de 200,000. La gente de la zona empieza a comentar que no vale la pena. El precio era alto y contratar aventureros sería bastante caro, ya que se requerían aventureros de alto nivel. Algunos incluso se van, señalando que había gremios que solo tenían aventureros de alto nivel que entraban en esas mazmorras. Mucha gente se da por vencida hasta que aparece un presidente ofreciendo 500,000. Todos quedaron atónitos al oír esto, asombrados por su generosidad. El precio también era generoso y todos confiaban en que lograría la misión. El compañero incluso comenta que solo él podría hacer esto y que si alguien realmente quiere hacerse fuerte, debería tomar ejemplo de este chico. Pero luego la escena cambia al exterior, donde vemos a Chu Ying mencionar que el viejo lagarto también asistirá al evento y querría comprar una llave. Pero lo primero que le pregunta es si por casualidad lo reconoce. La sombra del protagonista comenta que no, este presidente todavía no reconoce su rostro. Sin siquiera reconocer su rostro, el protagonista se pregunta por qué este hombre de repente quería conseguir esta llave de nivel épico. A esto le responde al protagonista que recientemente fue al Templo de los Ángeles y de repente regresó, tal vez algo lo impulsó. Ahora, volviendo a la subasta, se pregunta si alguien se atreverá a desafiarlo en esta guerra de ofertas. Entonces, alguien levanta la mano y anuncia que ofrecerá 600,000. En ese momento, el lagarto se pregunta quién era esa persona. Esta era la misma chica demonio, y por eso eleva la cantidad a 1,000,000. A medida que el precio aumenta, el protagonista se vuelve hacia el chico y le pregunta por qué aumenta tanto el precio. Él responde que era una mazmorra de nivel épico, pero después de todo, solo es de nivel 10 y se requiere mucha suerte para reclamar una suma gigantesca. Aunque el compañero detuvo sus pensamientos y su rostro se tornó astuto, especialmente cuando vio la cara loca del protagonista frente a él. Pero la escena vuelve a él, y finalmente el lagarto aparece en escena declarando que nadie dará una suma mayor que él. De repente, una nueva apuesta le vuela por la cabeza, 1,500,000, lo que le deja completamente atónito a él y a todos los presentes. Él se gira hacia ella y se sorprende porque ella ha aparecido de nuevo, y la mujer le sonríe con aire de suficiencia. Luego él sube el precio a 2,000,000, pero ella lo aumenta a 2,1 millones, y esta cifra sigue creciendo hasta llegar a 2, 3, 4 millones. Ahora se da cuenta de que ella hizo todo esto a propósito, y si en realidad solo estaba jugando, sube la apuesta a 5 millones. Tras decir 5 millones, todos se quedan sin palabras. De hecho, en el nivel 10, sus movimientos son mucho más arrogantes. La llave costaba 200,000 al principio, y ahora su precio ha subido a 5 millones. Sin embargo, se pregunta si ella tiene el coraje. Mirándola, comienza a decir algunas cosas que le hacen pensar en la vida. Tras pensarlo un rato, intenta encontrar a la chica. Tras una larga búsqueda, se da cuenta de que ya no está, ha desaparecido. Él sale corriendo y, mientras sale, se gira hacia ese tipo y le pregunta si por casualidad sabe dónde fue esa chica. Al darse cuenta de que todo era una trampa para hacerle gastar todo ese dinero, queda en el limbo, sin entender casi nada. Ahora, si volviera a encontrarse con esta mujer por casualidad, definitivamente buscaría venganza, no solo por el hecho de que ella esencialmente lo había humillado frente a todos, sino también por hacerle gastar todo ese dinero. Al salir ahora de la mazmorra, el compañero se disculpa, porque resulta que lo trajo aquí en vano, y también para esa chica loca que salió de la nada. Sin embargo, se retracta y finalmente dice que ahora tiene la información de contacto del protagonista. Si aparece un objeto realmente bueno, llamará al protagonista y desaparecerá. Pero ella apareció junto al protagonista. La muchacha que estuvo engañando a ese presidente todo este tiempo, y después de que ella aparece, él celebra diciendo que lo que hicieron allí con ese lagarto fue sencillo. Sin embargo, a la chica no le preocupaba el dinero. Si este hubiera acabado en sus bolsillos, habrían sido completamente ricos en ese momento. Pero bueno, lo que dice tiene todo el sentido. A sus espaldas vemos al hombre que dice esto. Después de esto ella se sorprende y se da cuenta que era el subastador del pasado, lo que la aturde, hasta que se da cuenta de que él también era parte del clan demonio. Es muy probable que el protagonista le hiciera a él lo mismo que le hizo a ella. Él está de acuerdo, y así revelamos que el subastador también era un fiel servidor del protagonista. Lo percibía en su propia aura, así que pensó en aprovecharlo.
lo cual no es sorprendente, ya que de repente comenzó a dar instrucciones para aumentar el precio de subasta de esa mazmorra. Y ahora muestra la tarjeta y comenta que en este momento tiene 4 millones, porque uno ya es para el aporte. Vemos a la niña preguntándose qué hacer con esa llave, era la única disponible en la subasta de hoy. Y ahora, por cuenta del protagonista, entiende que tiene una buena cantidad de dinero. Unos minutos después, alguien le agradece. Al ver a este tipo, era un asesino de nivel 10, pero ahora consiguió la llave mucho más barata que en la casa de subastas. ¿Por qué la llave que se compra en la entrada de la mazmorra es más barata? A esto responde que todos los compañeros de grupo de ese hombre murieron dentro de la mazmorra, y fue pura suerte que él lograra salir con vida. Y en este momento, la llave que tiene es la única que tiene en sus manos. Si por casualidad la vendiera en el mercado, podría venderla a un precio muy alto. Al entrar a la mazmorra, notamos una criatura detrás de él, observando todo lo que hacía el protagonista. Pero mientras tanto vemos al presidente con ese lagarto, viendo que la chica del pasado ha recibido una nueva llave. Y sabiendo que allí solo entraron 2 personas, ordena a los 3 guardias que estaban con él que entren con él, señalándolos. Bonnie empieza a sudar y comenta que luchar contra los 2 dentro fue fácil, pero luchar contra el presidente... No quería entrar en la mazmorra. Era difícil, pero tenía que entrar. Pero en cuanto intenta entrar, le espera una sorpresa. Al entrar, recibe un mensaje del sistema indicando que la mazmorra está llena. Sin embargo, preguntan cómo está lleno, considerando que hace apenas unos momentos solo entraron 2 personas. ¿Cómo pudieron entrar 3 personas más sin que él se diera cuenta? Al ver que no pueden entrar, los guardias que están detrás de él celebran. Sin embargo, el presidente se da la vuelta y dice que no tienen más tiempo que perder aquí, porque más tarde se centrarán en sus propias mazmorras. Mientras tanto, dentro de la mazmorra, vemos al protagonista agradeciendo a su grupo por ayudarlo a alcanzar el nivel 10. Sin embargo, ahora que ha alcanzado el nivel 10, tiene buenas noticias para cada una de sus sombras. A partir de ahora, cada uno de ellos podrá reclutar sus propios seguidores. Esto se debe a que al llegar al nivel 10, el sistema le otorgó una nueva habilidad. Esta habilidad permite que sus sombras conviertan a los jugadores o monstruos en sus propios seguidores. Sus sombras celebran inmediatamente con gritos de alegría. Mientras tanto, la vemos mirando la primera sombra que adquirió el protagonista. Al preguntarle si estaba avergonzada y si siquiera estaba escuchando, el protagonista todavía tenía algo que decir. Sin embargo, la sombra responde que no le da vergüenza, ya que hay un monstruo muy bueno por delante, y la sombra del protagonista quiere conseguir esta sombra en particular para sí misma. Ahora su objetivo es buscar sirvientes pequeños, fuertes o débiles, ya que quien logre reunir más seguidores atraerá la atención del protagonista. Con estas palabras, todos comienzan a desaparecer en las profundidades de la mazmorra. Mientras tanto, se pregunta qué está pasando afuera. Neitao comenta que Chue llevó a varios miembros de su equipo a luchar en su propia mazmorra. También vemos que este tipo ha adquirido una nueva habilidad que le permite esconderse para que nadie pueda notar su presencia. Ahora se quedará aquí para observar todo lo que está por suceder. Dentro de la mazmorra vemos la misma sombra del protagonista, quien nota que hay monstruos más adelante. Estos monstruos extraen minerales, pero uno de los monstruos jefes siente la presencia de la sombra del protagonista. Este jefe era un minero de nivel 10. Al ver la sombra, señala y ordena a los guardias restantes que ataquen al misterioso intruso. Tan pronto como dice esto, los vemos a todos volando hacia la sombra. De hecho, luchar contra ellos era problemático, por lo que decide usar la fusión de habilidades. Ahora usa su fuego abrasador como antes, pero esta vez hay algo más detrás. Era el mismo veneno. Este veneno lo envuelve completamente. Momentos después, el veneno, mezclado con su fuego, se extiende hacia los mineros. Luego somos testigos de la destrucción que causa. Todos los mineros fueron exterminados y derrotados por la habilidad de esa chica. Sin embargo, en el momento en que se da cuenta de que alguien le ha robado sus muertes y sus sombras, se irrita. Luego se da la vuelta y comienza a culparla también. Ella casi lo mató también, pero él tenía un escudo, así que no había necesidad de preocuparse por eso. Sin embargo, la niña mira hacia adelante y comenta que alguien ha aparecido y ha interferido en sus planes. Las invocaciones que se suponía debían ir a la sombra del primer protagonista fueron convocadas por la sombra de otro protagonista. En ese momento se da la vuelta y le grita que deje de robarle sus sombras. Sin embargo, el otro ignora por completo la primera sombra del protagonista y ordena a sus nuevas sombras que lo sigan, ya que necesitaba ganar experiencia. Esto le da al protagonista más experiencia. Cuanta más experiencia adquiere, más atención le presta. Mientras tanto, toda la experiencia recae en el protagonista. Siguió creciendo. Mientras todo esto sucedía, también vimos en otros lugares cómo algunos tipos estaban destruyendo monstruos más débiles, como algunas cucarachas mutantes gigantes. Después de ir eliminándolos uno a uno, de repente aparece el mismo presidente por detrás. Enseguida empieza a quejarse, diciendo que estos jugadores son demasiado débiles,
Tienen la clasificación de asesinos, pero ¿qué sentido tiene? Si él, el presidente, no estuviera aquí, todos estarían muertos, así que les ordena que al menos lo sigan. Obedecen y avanzan, llegando finalmente al jefe de nivel 10. Entonces, este jefe que apareció fue derrotado fácilmente por la sombra del protagonista. Después de que todos han sido derrotados, los vemos a todos tendidos en el suelo, y detrás de ellos encontramos al protagonista que acaba de llegar. Se da cuenta de que sus sombras se han vuelto mucho más fuertes durante este tiempo. No solo eso, podría estar tumbado a un lado sin hacer nada, y aún así subir de nivel. Ahora el tipo acababa de alcanzar el nivel 11, pero cuando puso su mano frente al jefe, notó lo débil que estaba, lo que no quería en ese momento. Sin embargo, justo cuando pensaba que no quería absorber esas sombras, un portal apareció justo frente a él. Tan pronto como apareció, ordenó a las sombras detrás de él que tomaran la presa. Una vez que todo esté minado, es fácil. Solo tienes que volver a la tierra, ir al mercado negro y venderlo todo a buen precio. Habiendo hecho todo este plan, abandonó el portal. Luego, en el siguiente portal, sus sombras pudieron matar fácilmente a un jefe fuerte. En otros lugares, otras sombras destruyeron monstruos más débiles. Así, el personaje principal continuó subiendo de nivel rápidamente dentro de la mazmorra épica. Se dio cuenta de que la mazmorra era demasiado fácil. Al principio pensó que sería difícil, en ese momento ya había alcanzado el nivel 19. Mientras tanto, en otro lugar, la escena cambia a uno de los jefes sosteniendo a un guerrero por la cabeza. Este guerrero que estaba retenido estaba pidiendo ayuda porque el jefe que lo capturó era de nivel 14. Sin otra opción, vemos al presidente mover su mano hacia adelante y, en un instante, logra destruir a este jefe. Junto con él, también destruyó a varios guardias más débiles que estaban interfiriendo con su granja. Tras derrotar al monstruo, se volvió hacia el grupo y volvió a quejarse. Por fin habían alcanzado el nivel 15, pero al mirar atrás, vio que solo quedaban 2 de esos cazadores. En ese momento, incluso se preguntó por qué había contratado a esas personas, si él solo tenía que cargar con todo el equipo. Sin embargo, uno de los personajes del fondo llama al presidente y le pide que mire hacia atrás. Él se da vuelta confundido, y ve aparecer la pierna del monstruo. Era un jefe de nivel un poco más alto, pero no nos mostraron su nivel. Esto sugiere que fue el jefe quien entró a este territorio por su cuenta. El presidente incluso se preguntó si este portal tenía algún tipo de sello, pero para acabar con esta tontería, atacó al monstruo con una de sus fuerzas. El ataque lo golpeó de lleno, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Después de aplastarlo, inmediatamente comenzó a celebrar. El presidente ya estaba regocijándose, porque después de semejante ataque habría sido imposible que ese monstruo escapara ileso. Entonces, en ese momento, para asegurarse si realmente lo había derrotado, se acercó para echar un vistazo. Pero una vez que llegó allí, le esperaba una sorpresa. El monstruo seguía allí de pie, mirándolo con cierta mansedumbre, mientras el humo y el polvo llenaban el aire. Pero nuestra escena se traslada a otro lugar de la Tierra. Ahora vemos a alguien salir del portal, y mientras tanto un tipo en la caja se sorprende, viendo que el que salió no era el presidente, y nuestro personaje principal. Como no era él, termina pidiéndole al tipo que pare porque, bueno, se iba y había algo que hacer. Comisión, no podía pasar sin pagar la comisión. El protagonista, al que ya no le importaba, se pregunta qué le pasa a este tipo, de qué gremio es. Si lo supiera, se sorprendería. Era del famoso gremio del Escorpión Rojo. Su líder era un loco, se metía en cualquier mazmorra que encontraba solo para subir de nivel. Sin embargo, el personaje principal, ya cansado de estos tipos, finalmente dice que si por casualidad se niega a pagar, entonces el tipo revela que si no paga, lo golpearán tan brutalmente que ni siquiera podrá caminar. Pero tan pronto como abrió los ojos para decir esto, algo pasó volando, llamando la atención del protagonista. Señala que quizá quien debía golpearlo era en realidad el que volaba, así que decide mirar hacia arriba y se lleva una sorpresa, era el presidente. Salió volando del portal y se estrelló contra los árboles. Entonces vemos qué fue lo que realmente le causó el accidente, fue ese misterioso BOSS. Los héroes simplemente quedaron conmocionados por este giro de los acontecimientos. Saltó y ahora se dirigía hacia el protagonista, quien todavía estaba en medio de una conversación con ese tipo. Su salto fue increíble, saltó del portal directo a la montaña. Ahora, en la cima de la montaña, vemos que su golpe fue tan poderoso que toda la montaña tembló. Al ver todo esto, el tipo simplemente retrocede porque era aterrador. El jefe escapó de la mazmorra. Incluso le rogó al protagonista que huyera, porque si se quedaba allí, definitivamente moriría. Mientras mendigaba, la escena cambió, la gente del bosque empezó a huir. No querían quedarse allí porque recibieron un mensaje de que había aparecido un jefe muy poderoso. Después de que todos hayan escapado, volvemos con el jefe. Miró al presidente que yacía en el suelo. Ahora vemos al jefe decidir poner la mano en el suelo, y hecho esto, saca una piedra gigante del suelo. Luego, con esta piedra, la recoge y la lanza hacia el presidente.
Al ver esto, el presidente comprende que las cosas están mal. Esta enorme piedra se acercaba cada vez más a él, y para evitar que lo aplasten, una figura aparece al fondo, una aventurera usando su magia de fuego. Su ataque fue lo suficientemente fuerte como para hacer explotar la piedra. Quien hizo esto fue un aventurero delgado, de nivel 30 y presidente del gremio ST. El caballero que está detrás de ella se queda sin palabras al ver que su presidente ni siquiera tuvo tiempo de ver el ataque del jefe, mientras ella lo golpeaba con éxito desde larga distancia. Pero aún no había terminado, aún no había logrado derrotar por completo al jefe. Mientras tanto, la escena vuelve al presidente. Estaba completamente derrotado hasta que vio a alguien aparecer en las sombras. Al ver que esta figura se acerca, se da cuenta de que es un aliado. También era el compañero del protagonista, su antiguo camarada. Incluso pregunta si el presidente caído no se avergüenza de yacer así en el suelo. El presidente, aún en el suelo, le pregunta si lo ha derrotado. Sin embargo, su objetivo no era salvarlo. Era un cazador que dependía de armas y trampas para enfrentarse a cualquier cosa, y aún así logró neutralizar uno de los ataques más fuertes del jefe. Fue increíble, pero lo que realmente lo asustó fue no ver su nivel. Incluso pensó que podría ser un tramposo, solo eso lo explicaba todo. Pero en ese momento levanta la vista justo a tiempo, ver una de las piedras volar hacia él. Le golpea justo en la cara. Mientras tanto, vemos al jefe corriendo hacia él. Pero antes de que el ataque pudiera alcanzar su objetivo, algo golpeó al jefe directamente en la cara. Quien hizo esto fue un arquero que utilizó un ataque de largo alcance. Dado que Shu Jin logró asestar un golpe directo en la cara del jefe, el jefe simplemente salta, dejando otro cráter en la montaña después de su salto, y corriendo con increíble velocidad hacia el arquero. El arquero, al verlo acercarse, coge otra flecha, pero esta flecha quedó atrapada. Esta trampa era solo una red mágica. Esta red finalmente atrapa al jefe. El jefe, una vez capturado, simplemente no pudo moverse más, lo que finalmente provocó que se estrellara de cara contra una montaña. Mientras tanto, le pide al protagonista que libere su otra forma demoníaca, porque en esta forma se vuelve más fuerte. El protagonista admite que efectivamente se volverá más fuerte, pero no puede mostrar su fuerza ahora porque hay muchos espectadores. La sombra tenía una buena opción. Si no quería que la gente lo viera, era mejor matarlos. El protagonista se niega diciendo que quiere que la gente lo vea todo como simples espectadores. Sin embargo, el jefe logra salir de la red y subir hasta la cima donde está la sombra del protagonista. Pero la sombra está un paso por delante. Las espinas aparecen del suelo y golpearon al jefe, inmovilizándolo por unos instantes. Si bien esto solo lo retrasa por un breve tiempo, también le provoca un daño menor. No mucho, pero algo. El Minotauro era de nivel 24 y estaba furioso. Mientras se crean estrategias para derrotar al jefe, vemos al gremio del pasado observando. Se dan cuenta de que este jefe tiene 4 niveles más que ese cazador. El caballero que está a su lado comenta que es muy probable que pierda, pero existe la posibilidad de que pueda ganar si utiliza buenas estrategias. Por ejemplo, una vez derrotó a un jefe con un poder de ataque 3 veces mayor que el suyo, pero ese fue un caso especial ya que fue elegida entre los mejores. Era improbable que el tipo de bajo rango tuviera las mismas posibilidades que ella. Sin embargo, algo en sus palabras la sorprendió. Incluso se pregunta si ese aventurero realmente podrá soportar todo ese poder. Mientras tanto, la escena regresa a ellos. Corre, y mientras corre, activa sus trampas a toda velocidad. Momentos después, las trampas desaparecen de la vista, pero el jefe activa uno accidentalmente. Cuando se activa, se produce una explosión. Sin embargo, esto no es suficiente para derrotar al jefe. La estrategia que utiliza es buena. Él solo quiere desgastar al jefe, pero es demasiado ingenuo. En este punto vemos al jefe activar su modo furia. Ahora corre aún más rápido que antes. Cuanto más enfurecido está, más rápido se mueve. Para escapar, Shu Jin activa otra trampa, que ata al jefe al suelo. Cuando el jefe da un paso adelante, ambas piernas quedan atrapadas en una trampa pegajosa. Pero él no desiste en su intento y trata de salir de esta resina negra. Ahora que el jefe está inmovilizado, la sombra del protagonista toma su arco y comienza a apuntar al jefe, que está tratando de liberarse. Un montón de flechas comienzan a golpear el cuerpo del Minotauro. Mientras tanto, uno de los observadores comenta que la trampa no estuvo mal, pero el verdadero problema es su puntería. Todo fue en vano con semejantes disparos. Sin embargo, otra niña objeta que no fue tan sencillo. Fue en ese momento que una de las flechas impactó al jefe, pero no eran flechas normales, sino modificadas. Cuando las flechas atraviesan al monstruo, empiezan a saltar chispas. Momentos después se produce una potente explosión, dejando al caballero y a la muchacha desconocida atónitos. No podían creer lo poderoso que era el efecto, pero eso no es todo. El demonio sádico mira hacia la explosión, solo ve humo, nada más. Pero los dos que miran desde atrás le gritan que no pierda la concentración, que aún no es el final.
Mirando hacia arriba vemos al jefe, saltó. Ahora corría directamente hacia el aventurero, y era muy probable que hubiera sido golpeado. De un solo golpe, el jefe hace volar la sombra del protagonista. Lo arrojan a los árboles, lo que le impide volar aún más lejos de lo que ya ha volado. Luego usa su propia trampa para atraparse. Ahora se encuentra retenido por su propio dispositivo. En ese momento aparece ella, otra sombra del protagonista, y él le pide ayuda. Y ella solo esperaba una cosa, que él pidiera ayuda. Y solo después de un momento, finalmente dice que necesita su ayuda. Entonces ella empieza. Mueve las manos porque ahí debería contener la respiración. Siendo el tipo arrogante que es, termina diciendo que muere en sus brazos. Y el veneno que ella arrojó se esparció por todo el bosque. El monstruo se encuentra rodeado de todo este veneno, pero ya sabía una forma de disiparlo. Por eso extiende los brazos hacia los lados, y solo después de eso lo recoge en una mano, creando una especie de onda de choque. El golpe fue tan fuerte que logró dispersar por completo todo el veneno a su alrededor. Mientras tanto, dos aventureros que observan la batalla se sorprenden por la niebla venenosa. Pero ahora vemos al jefe mirando el lugar donde estaba la trampa y la sombra de la figura oscura. Sin saber dónde está, sigue intentando mirarlo, pero no pasa nada, excepto que las trampas vuelven a volar en su dirección. Estas cosas oscuras se acercaron a él y luego les prendió fuego. Y entonces ocurre un gran estallido, sin dejarle al demonio ninguna posibilidad de sobrevivir.